las situaciones, pero igual hablar de vuelta de algunos errores puntuales que se tuvo en la segunda mitad. Sí, bueno, es eso, seguir buscando, por algo hubo algunas modificaciones, intentando tener más volumen de juego, con otras características de jugadores en cancha, pero bueno, creo que sí, como vos decís, hay que seguir trabajando y seguir mejorando en muchos aspectos que nos haga hacer valer más un resultado a favor como lo teníamos hoy, para no estar sufriendo, para no darle facilidades al rival. Bueno, en esa corrección tenemos que ser más rigurosos en la atención, en la concentración y en seguir trabajando para, bueno, seguir manteniendo esto de que hasta ahora en el campeonato no hemos sido derrotados y que este triunfo nos ayuda mucho para lo que viene. Buenas noches, Martín. Gustavo Bailán para Deportes Total. Hoy puedo congeniar la presencia de Carlos Arruga, de Derly González, Lucas Prato, Aaron Páez, gente de muy buen pie de media cancha para arriba. Es lo que pretende en su idea. ¿Y qué le generó la presencia de Olmedo como lateral derecho el día de hoy? Bueno, César, sabemos que nos puede dar algo más en ofensiva por su llegada y tuvo en el primer tiempo 3 o 4 centros interesantes, que es lo que a veces pretendo de nuestros laterales, que cuando lleguen en ofensiva obviamente provoquen desequilibrio y ahí es donde tienen que estar los delanteros. No pudimos concretarlas en el primer tiempo y sí, obviamente que con Carlos sabemos qué nos puede dar, es encontrar esas sociedades, ese funcionamiento que bueno, por suerte él con ese remate pudo abrir el marcador y de ahí el equipo siguió buscando en el inicio del segundo tiempo también con el penal, pero bueno, después el rival en esa búsqueda empezamos nosotros a tener ciertas dificultades que hay que ver y analizar para seguir corrigiendo. Martín, buenas noches, Alora Ponte para Universo 970. Uno decía, vuelve Capazo porque retornó después de la lesión de Benítez, se ganó la titularidad porque está rindiendo muy alto y da esa tranquilidad del hecho de que se está combinando muy bien con Saúl Salcedo, esa dupla defensiva, está rindiendo alto, y por otro, imagino que también Bolivia, por primera vez en el año 2019, está rindiendo Europa de semana. Sí, bueno, lo de Aaron, ya le dije, ya va a entrar ese gol tan esperado por él, que lo tuvo el otro día en el partido anterior y hoy nuevamente. Bueno, es un chico que sabemos que nos puede dar, que de un momento a otro vino a entrenar con nosotros y ya viene en los partidos siendo titular, hasta que obviamente delantero cuando haga gol va a tener mucha más confianza de la que él tiene, se lo tiene que acompañar, se lo tiene que acobijar un poco con jugadores como Lucas y como Derly, acompañarlo y tenerlo ahí presente porque es un jugador importante, y después también el funcionamiento del equipo, ayudarlo a él. Lo de Aaron, ¿y qué me dijiste? Lo de la dupla de centrales. Sí, bueno, lo de Hugo, pero porque también Manu se pudo incorporar en esta semana 3 días solamente, entonces me gusta que tenga más tiempo el jugador que viene lesionado en trabajar con el grupo y seguir obviamente manteniendo lo que haciendo que lo haciendo bien. Ahora obviamente tener esa complejidad para mí de que Manu ya esté en condiciones, analizaremos para el próximo partido quién está mejor. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches para Mercedes Cardinal. Ese dibujo táctico que hoy enseñó el inicio del partido y gran parte del encuentro, jugar con 3 volantes, con extremos, centro delantero. ¿Podría ser un dibujo para ya el campeonato o simplemente como para este partido? Y por otro lado, en el caso de Derly, ¿cómo te lo bueno, salió un poco golpeado? Un poco en eso, ¿no? De que variantes en cómo poder insertar ciertos jugadores. Esto está sucediendo con Carlos, con Arruga, y en qué funcionamiento podía llegar a rendir mejor y saber qué él nos puede dar complementándose con Derly. Pero bueno, obviamente sabemos que tanto Lucas como Derly no son extremos, no son jugadores determinantes que van a terminar haciendo el 1 contra 1 por fuera, juegan más por dentro, pero sí teniendo más gente en medio campo. Soy con Carlos, con Fernando y con Marcos, buscamos generar juego. La amplitud, los pasajes por afuera,
no los den los laterales. Eso hay que seguir trabajándolo para que ese funcionamiento nos dé, en definitiva, lo que buscamos en relación de lo que quiero del equipo. Eso seguir trabajando, buscando lo mejor para lo que va a ser el próximo partido. Este resultado, obviamente, no se espera mucho. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Rodrigo. La conferencia de prensa de Martín Palermo allí en el este del país. La victoria de Olimpia frente a Tacuarí por la cuenta de 2-1. General Caballero, Nacional dentro del campo de juego. Arranca en instantes el partido, señores. En lo previo el comentario de Víctor Villalba en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido sobre Yalamen 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya los protagonistas en la cancha esperando tener la mejor versión de ambos equipos para que el partido sea interesante. Me refiero a General Caballero de Mallorquín y Nacional. En general, la duda táctica que planteo y que en un rato vamos a sacarnos justamente ese interrogante es cómo para de mitad de cancha para arriba. En principio me parece 4-4-2 con Armoa y Clementino como los puntas. Esto implica que Teodoro Arce juegue por derecha, Iván Duarte por izquierda, Auché centralizado, como ya lo hizo un montón de veces el jugador argentino. Y en Nacional la novedad, decíamos, reconstruir la defensa. ¿Por qué? Porque Juan Luis Alfaro, el mellizo de Juan Fernando, juega de lateral derecho. Blasi, que venía siendo lateral, hoy pasa a jugar de central. Alexis Cañete tendrá su primera oportunidad, el joven de 20 años, hoy jugando en la saga central. Y Rivas por izquierda, ahí no hay ninguna novedad. Después 5 mediocampistas, un solo delantero, Rodrigo Arévalo. Esto debido a que todavía no cuenta Bernay ni con Bailone ni con Diego Duarte, quienes venían jugando en los partidos de fase previa de Copa Libertadores. Si hablamos desde la experiencia, si hablamos desde los nombres, Nacional tiene un poquito más, pero el presente de ellos está muy por debajo de lo esperado. Por eso volvemos a lo que decíamos en la introducción. En principio parte como favorito con el plus de la localía General Caballero de Mallorquín. Hasta aquí empate, se repitió mucho en la paridad, por eso necesita empezar a sumar de a 3 el equipo de Fabián Ponce. Todo listo, arbitraje de Mario Díaz de Vivar, en el VAR Aldo Quiñones para el partido en Carendí, que arranca en exactamente 1 minuto. Muy bien, señores, la pelota sobre el punto principal del campo de juego. Vamos a ver la visita, vendrá la orden del juez. Le va a decir Arévalo, ajusta su cronómetro. Díaz de Ibar, va a comenzar el partido correspondiente a la fecha 13 del campeonato. Ya ganó Olimpia en el este del país 2-1 frente a Tacuarí. Mañana se cierra con 2 encuentros la jornada 13. Luqueño recibe a Libertad y de fondo Cerro Porteño ante el conjunto de Ameliano. Hay tiempo, Darío. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios en todas sus sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La orden del juez, mueve Nacional, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando al zaguero Cañete del conjunto de Nacional, levantando mitad de terreno. Allí va a disputar la pelota Juan Fernando Alfaro. Pierde Alfaro, va recapturando Blasi en su campo. Jugando por abajo, por la izquierda, Rivas. Va el pelotazo largo con destino de Arévalo. Pelea Arévalo, encara y escapa de la marca de Rodas. Atención que va Arévalo, se recupera Rodas. Saca al zaguero de General Caballero. En San Justo de Guerrero tenemos lo que necesitas para tu construcción en metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de Lemía, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Creo que hay más. Atención que viene el gol. Está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Nacional, de la Academia de Orlando, de Gaona Lugo. Qué traicionero es el agua. Esa es la realidad, señores. Espejos de agua dentro del campo de juego. En su afán de jugar Valenti con su arquero, se le queda estancada la pelota allí. Aprovecha bien Gaona Lugo. Termina empujando con la pierna derecha, pelota al fondo. A los 47 segundos. El gol, el primero de la noche allí en Carendí. Es para la visita, es para Nacional. General Caballero 0. Nacional, la Academia 1. Orlando Gaona Lugo pone el primero para la visita. Increíble el gol que acabamos de ver en Juan León Mallorquín, porque la naturaleza colaboró con Nacional y perjudicó en este caso a General Caballero. Cabezazo para atrás de Valenti como para pasarla al arquero, que la tome con las manos y salga sin problemas.
¿Qué pasó? La pelota se estancó en un charco. Quedó dormida, servida para Orlando Gaona Lugo, que solamente la tuvo que empujar. Gustavo Arévalos salía en la carrera como para intentar llegar a la pelota. Grande fue su sorpresa cuando quedó en el charco y Gaona Lugo la empujó, festeja para Nacional y antes del minuto, gol increíble, insólito. Lo que acabamos de ver, pasa al frente Nacional con el tanto de Orlando Gaona Lugo. Momento del gol. Al minuto, primera etapa. Estiro de esquina para la Academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y va felicidad. por el segundo Nacional, coloca la pelota Blas Cáceres sobre la banda derecha, la orden del juez. Suben Cañete, Blas y Rivas. El pase corto para Gaona Lugo. Termina cerrando Valenti de vuelta a córner por la derecha por el equipo de Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana la Academia 1-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Atención, viene el córner. Pelota arriba de Blas Cáceres. Termina sacando el arquero Arévalos. Insiste, atención, disparo al arco. Fue de Caballero, atento Arévalos y Víctor. Vos sabés, Jorge, que no contábamos con este factor porque en realidad veíamos la cancha húmeda, pero dentro de todo sin grandes espejos de agua, pero se nota que hay agua acumulada y me parece que hasta los propios jugadores no contaban con esta situación y a partir de ahora van a prestar más atención de los pases cortos, los retrocesos, porque puede llegar a ser algo determinante. Ya hablamos de un gol que se regala prácticamente a través de esta situación. Por eso, insisto, no podemos creer lo que vimos en esta situación y ahora observamos que permanentemente se levanta agua y va a ser algo que va a complicar a lo largo del partido a los protagonistas. Ojalá no se venga la lluvia en el transcurso del partido porque ahí estaremos más que complicados. Y va Nacional por el segundo, Arévalo, viene, está afuera, increíble. Terminó sacando a Arévalo, señores, de no creer lo que acaba de desperdiciar Arévalo. Rodrigo Arévalo ante Gustavo Arévalos. Salvó al arquero de General Caballero, tiro de esquina para la Academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estuvo lento para definir, le faltó lucidez a Rodrigo Arévalo porque en realidad no es que lo achicó Arévalo, el arquero Gustavo Arévalos. Ya Gustavo Arévalo se entregó, él estaba arrodillado, prácticamente el segundo palo lo tenía a disposición el atacante de Nacional. Cerró, Él puede creer, sí, cerró los ojos, como se dice, y remató. Y en este caso se encontró con la humanidad de Gustavo Arévalos. Estuvo cerquita de dar el segundo golpe Nacional antes de los 5 del primer tiempo. Vendrá el tiro de esquina sobre la zona izquierda, le va a pegar Gaona Lugo. Nacional cerca del segundo, pita y marca. Díaz de Vivar, apunta Gaona Lugo, autor del gol de la Academia. Vino centro, pelota arriba. El testazo afuera. Intentó Orsusa, lejos de cabeza, mal afuera. Tiro de portería para el equipo local. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Sporting, etiqueta negra con pomelo. El paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego. 5 minutos. Primera etapa, Rubilo, Canal Más 7, donde este se indica corre. Caballero 0, Nacional 1. Y su seguro Chaco. Fútbol de Brasil, minuto 32 de la primera parte. Sao Paulo y Fortaleza van empatando 0-0 en el equipo local suplente. El mediocampista paraguayo ex porteño Damián Bobadilla. El gol antes del minuto no nos dio tiempo de acomodar correctamente las piezas, pero General se para así 4-4-2, pero en realidad es Teodoro Arce el que lo acompaña a Clementino González. Por derecha Iván Duarte y por izquierda Jorge Armoa. Así es la estructura de mitad de cancha para arriba en el equipo de Fabián Ponce. Sí, señor, gana la Academia 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con relación al campo de Guaraní, este está un poco mejor, pero reiteramos, no esperamos lo de Gaona Lugo allí con Valenti y Arévalos. Sí, está un poco mejor a simple vista, pero fue más traicionero que Dos Bocas, porque ayer la pelota se frenaba mucho en mitad de cancha, era un impedimento, pero situaciones en las áreas casi no se dieron. Hoy en la primera situación ya un gol que se concede con una pelota frenada en el charco. Señores, gana en la ciudad de Juan León Mallorquín la Academia 1-0. Decir bienestar y certeza es Paco, más de 48 llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. Armoa coloca centro, la pelota dentro del área de Nacional. Orsusa bloquea, le va quedando Blas Cáceres, levanta la pelota sobre carril izquierdo. Allí busca Caballero, emerge la presencia de Miller Mareco recuperando el esférico. A la búsqueda de la pelota va por la
derecha Teodoro Arce. Avanza con todo el equipo local. No llega Arce, saque de manos. El que intentó fue Duarte. Arranca Duarte por derecha y Arce por la izquierda. No, Arce va de media punta. Va centralizado, Clementino González de 9 y por izquierda Jorge Armoa. Así se para inicialmente General Caballero de Mallorquín. Te confieso que este inicio un poco fuera de contexto me hace pensar que vamos a tener muchos goles. Ojalá que se dé esa situación, que sea un partido... Y que no venga la lluvia. No, claro, que no venga la lluvia porque ahí estaremos en un problema. Pero esta situación del gol, la siguiente de Arévalo, va a tener que apretar en un momento General Caballero. Así que tengo alta expectativa de cantidad de goles en Carendí. Ojalá no me equivoque. Señores, gana la visita de momento allí en Carendí, General Caballero, son Nacional 1. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebella, 1751. Llámenos al sitio 296060 Fleming. Estilo Campo tu parrilla preferida. Hasta aquí no reacciona el equipo local que va tratando de emparejar el partido con más fuerza que fútbol. Balón que le queda en mitad de terreno ahora al zaguero Alexis Rodas. Rodas instalándose en campo enemigo. La pelota para Valenti. Valenti sobre la zona izquierda, le cuesta controlar. Levanta el esférico, atención de espaldas al arco. Va metiéndose Arce, apunta, se le termina yendo de Armó al que intentó. Recupera la pelota en su campo Pablo Ayala. Se viene General Caballero. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Sportinity que tiene que ver con vos. Los paraguayos sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va a reponer desde el fondo Anthony Silva para Nacional. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Más del fútbol de Brasil. Minuto 38 de la primera parte. Fluminense, rival de Cerro Porteño, Copa Libertadores. Empate de local 0-0 ante Bragantino, rival de Luqueño en Sudamericana. Reiteramos en instante, Gerardo, la fecha del partido de Cerro ante Fluminense. Tercera jornada del Grupo A en Copa Libertadores. A todos ponerle Bistoni líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo, Bistoni tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliarias. El jueves 25 de abril, 18 horas, Cerro Porteño local ante Fluminense, Grupo A, tercera fecha. Muy bien, 9 tenemos de la primera parte, señores, en Carendí. De momento con el tanto de Gaona, Lugo está ganando la visita, gana Nacional 1-0. En la Universidad María Serrana, infraestructura de vanguardia, intercambios académicos, impulso de proyectos y participación de congresos internacionales. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Comercio Pagar puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida exento de IVA. Llama al 248.000. Comercio, tu mejor opción. Al piso Arce, la falta me parece fue de Alexis Cañetti, en realidad de Juan Fernando Alfaro, el que termina cometiendo la infracción. El volante argentino. Arce al piso, se va recuperando, tiro libre peligroso para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse y ya proteger tu casa con Zika, queda bien. Señores, le pega Auche, vendrá el tiro libre peligroso sobre el costado izquierdo, coloca centro, balón al área de Nacional, seguro. Anthony Silva se queda con la pelota. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo, que nada más esté donde estés, indica Jorge. Nacional 1. Hizo seguro, Chaco. Hasta aquí el partido, Víctor. Y pensaba, Jorge, en cómo siente la ausencia de Sanguina, General Caballero de Mallorquín. Si bien es cierto, no pasó mucho en 10 minutos ofensivamente hablando, pero por tenerlo siempre como referencia, porque sabes que te va a pelear la pelota aérea y te va a otorgar una segunda posibilidad, el no tenerlo a Sanguina es bastante perjudicial a General Caballero. Hoy se tiene que arreglar con Clementino González y de acompañante un hombre de otra característica, porque Teodoro Arce no va a ir a la fricción en el juego aéreo, sino que va a ser el nexo, el jugador rápido, el que pique y trate de generar por bajo alguna situación. Hasta aquí Nacional seguramente se debe seguir lamentando esa de Rodrigo Arévalo, porque 2-0 y hablábamos de otra cosa. Lo dejó con vida en estos primeros instantes a General Caballero. Igual es muy temprano, con 2-0 arriba igual podíamos hablar de una remontada, pero ya era otro panorama, teniendo 2 de ventaja en caso de que pudiera haber convertido Rodrigo Arévalo en ese mano a mano que estuvo con Gustavo un minuto después del primer gol del partido. Va a reponer desde el fondo el capitán Romero para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños.
más. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Siempre revisar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sica Queda Bien. Va Clementino González por arriba, la marca en el fondo de Brian Blasi, despeja el zaguero argentino, recuperando la pelota en su campo, roda para el equipo de General Caballero, pide que se muestren sus compañeros en ataque. La pelota tiene destino de Iván Duarte, va metiéndose por la derecha, balón cerca del área con Clementino González, cierra bien Juan Luis Alfaro, busca la salida Cáceres para Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Estados Unidos, entretiempo, New York Bulls de local empata 0-0 ante Chicago Fire. En el local está atacando Carlos Coronel y en Chicago Fire suplente el Tonga Gastón Jiménez. Falta de Orsusa sobre Armoa en campo rival, tiro libre en ataque, va por el empate General Caballero. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Suben los zagueros Romero, Rodas, el propio Valenti, le pega la pelota a Uche, busca el empate cerca de los 13 de esta primera etapa. General Caballero, pase corto, la pelota le va quedando a Arce desplaza cerca del área, el disparo al arco, pasó lejos, en realidad pegó la pelota en Orsusa, tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el propio futbolista Arce para el cuadro de General Caballero. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenencia, acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de confianza le dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asados. Santa Elena, recuperemos la confianza. Señores, la orden del juez, Arce sobre carril izquierdo, busca el empate por arriba, tiro de esquina, fue Auche toca para Armoa, encara Armoa, cabecera del área, no era más fácil lanzar el centro, le va quedando a Auche, insiste, Auche busca el espacio para el disparo, coloca centro equivocado, hace el esfuerzo, llega Clementino en la pelota, el balón le queda, atención por la derecha Mareco, balón al área, saca de cabeza Alfaro, Auche en el rebote, termina despejando Blasi para el equipo de Nacional, insiste Clementino González, no había mano, reclaman penal, deja seguir el árbitro Víctor. Pegó la pelota en el brazo, pero en realidad fue producto de que pifió el propio defensor y la pelota pega en su brazo, así que es una situación no sancionable por más de que reclame General Caballero. Insiste el equipo local, la pelota cerca del área, costado izquierdo va Armoa, saca como puede Juan Luis Alfaro, saque de mano cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el empate el conjunto local. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre calidad papasa, testeado, comprobado y aprobado, alineado tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Se va metiendo dentro del área, atención, insiste Arce, saca la defensa del conjunto de Nacional, va recuperando la pelota Romero, ¿qué pasó? Sí, efectivamente, al ver la repetición comprobamos que pifia Juan Fernando Alfaro y la pelota le pega en su propio brazo, así que no es una situación para sancionar. Sigue reclamando a Uche, pero en realidad no hay motivos para hacerlo, no era penal y no era una acción revisable. Es tiro libre para Nacional. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizadas y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubilo, ganar más éxito de que sin Liga Corre. Caballero, sigue Nacional 1. Hizo seguro, Chaco. Es tiro de portería para el equipo local. En Estados Unidos, minuto 2 de la primera parte. Kansas City e Inter de Miami van empatando 0-0 en el equipo visitante. Están jugando Lionel Messi, Luis Suárez y Diego Gómez. Señores, por la intermedia Carapeguá superó 1-0 Fernando de la Mora en Capiatá. Martín Ledesma le ganó 2-0 a Colegiales. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 097830. Armoa para el empate, guardame Darío, Armoa dentro del área. Quita oportunamente Juan Luis Alfaro. Un pelotazo en pleno rostro, creo que fue de Arce. Quedó noqueado allí el futbolista de General Caballero. Intentó Armoa, Víctor. Fue buena la intención de Armoa, encaró, se sacó la marca por velocidad de dos jugadores de Nacional. El centro le quedó corto. En realidad estaba pensando en pasarle la pelota a Clementino González y ya llegó sin fuerzas a línea de fondo, por eso no pudo meter el centro más conveniente y ahí estuvo atenta la defensa de Nacional para cortar. Es salida para la academia. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Habrá pelota para el equipo de Nacional. Bernay dando indicaciones. Gana la academia 1-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Beiriega. Señores, está ganando Nacional
Nacional. Por ahora 1-0. La pelota en poder del conjunto local con Valenti, que intenta la salida rápida sobre el sector izquierdo. Se muestra Arce. Balonazo largo para Clementino González. Baja para Arce. Va recogiendo el rebote mitad de campo Juan Fernando Alfaro. Atención que va picando por la izquierda. Arriba tiene panorama. Mete la diagonal cerca del área. Coloca centro. Segundo en camino. Cierra el capitán Romero. Tiro de esquina para Nacional. Tupi 28, llenando tu hogar de felicidad. Busca el segundo la academia. Con Robo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo toda una vida con vos. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Señores, vendrá el córner de Blas Cáceres. Saludo al Chipi Ramoa y a todos los colegas de Coronel Oviedo. Allí del estadio El Cerrito están reportando sintonía, esperando el partido de fondo del Nacional de Fútbol de Salón. Juegan hoy Coronel Oviedo y Presidente Franco. Qué partido. Vendrá Blas Cáceres, señores, apunta balón arriba, el testazo defensivo por parte de Rodas. Insiste recuperando la pelota Nacional. Quiere el segundo por intermedio de Caballero. Colocó centro, pierde la pelota de contra, intenta la salida, no pudo darse. Caballero vuelve a colocar el balón para Arevalo. Segundo en camino, está habilitado el disparo. Afuera. ¿Estaba habilitado, Víctor? A mí me parece que estaba adelantado, pero repitió en este caso la falta de convicción para definir. Arevalo sí estaba claramente adelantado, en este caso Rodrigo Arevalo, el delantero de Nacional, pero de vuelta dudó, tuvo la oportunidad, dejó picar la pelota y cuando ya la posición era un poco más incómoda, ahí se decidió a rematar y el disparo le salió a cualquier parte. Igual es otro anuncio de Nacional. Vos sabés que en medio del desorden que tiene el partido, porque es difícil pedir a ambos que jueguen bien con la situación del campo, el partido está entretenido, da la sensación de que hay que estar atentos porque permanentemente van a haber situaciones frente a los arcos con mucha entrega, mucho empuje de parte de los dos equipos y por supuesto una situación a pedir de boca para Nacional. ¿Quién no quisiera arrancar antes del minuto convirtiendo un gol como se dio a favor de la academia? Casi 19 de la primera etapa, está ganando Nacional 1-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido sobre Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fútbol mexicano, Cruz Azul de visita le ganó a Puebla por 1-0 del equipo local. Fue titular el defensor paraguayo ex Sportivo Luqueño Sebastián Olmedo. Es momento bien, perdón Darío, se viene Nacional, intentó Cáceres. Sí, Darío, completamos. Es momento de irnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pásate ya ser protegido, tener beneficios inmediatos como etiqueta del 319-0000. Salud protegida. Reclama Auche, reclama una falta allí, Auche, perdón, con el árbitro en discusión. Hablamos de Díaz de Vivar, pide la tarjeta para el lateral derecho Juan Luis Alfaro, pitó la falta, no así la tarjeta, tiro libre, le pega Auche sobre costado izquierdo, va por el empate al equipo rojo. En Estados Unidos, 7 minutos de la primera parte, Kansas City le gana 1-0 al Inter de Miami en la visita. Están jugando Lionel Messi, Luis Suárez y Diego Gómez. Muy bien, vino el tiro libre, atención, le queda a Clementino, Arce para el empate, vino, pegó en Clementino, cuando iba directo al arco, el remate con la zurda de Armoa, atento Anthony Silva, llegó de vuelta el equipo local, General Caballero Víctor. Y aquí Clementino accidentalmente jugó a favor de Nacional porque en medio de tantas piernas se le hubiera complicado a Anthony Silva si la pelota iba directamente al arco. Teodoro probó por bajo fuerte y justo tuvo la mala suerte de encontrarse en el camino con su propio compañero. Igual fue otro buen intento. Asoma, merodea General Caballero de Mallorquín tratando de buscar el empate. Señores, salida para la academia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko Kama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Robilo, canal más donde se sigue Jorge. De momento en el estadio Karen de General Caballero 0, Nacional 1. Hizo seguro, Chaco. El gol a los 47 segundos de Gaona. Hubo un error allí en el fondo entre Valenti y el arquero. En realidad colaboró mucho el agua para que Nacional marque el primero. Iba picando Caballero. Metió la diagonal, centro al área para Gaona. Lugo, Valenti duda. Termina sacando con la zurda. Saque de manos en ofensiva para la academia. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amaneceres granjeros Campo 9. Compra precio mayorista en la ahorra. Se encuentra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo Capital Thompson. Se va metiendo sobre la zona derecha. Juan Fernando Alfaro para el equipo de Nacional. Pide Juan Luis Alfaro. Juan Fernando para Juan Luis. Levanta Juan Luis Alfaro para Gaona. Lugo aprovecha de vuelta. Se quedó el agua allí en el área. Y termina sacando como puede desde el fondo Valenti. Esa zona derecha del ataque de Nacional es letal para la defensa local, Víctor. Exactamente, la zona en donde está Alexis Rodas y donde está Valenti.
ahí caen las pelotas y mueren en los charcos, a tener en cuenta ese factor tanto para Nacional como para la defensa de Mallorquín. Ahí no te podés relajar, no podés esperar un pique largo porque la pelota se estanca en ese sector. Ataca el conjunto local, pica Duarte, cerca del área, coloca la pelota, atención sobre Clementino González, Antonio Silva se queda con la pelota. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, inscríbete al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 22 tenemos de la primera parte, gana Nacional 1-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se va metiendo Arévalo, encaró. Mano penal, penal para Nacional. Penal para Nacional, Rodrigo Arévalo en diagonal, levantó la pelota, llegó a destiempo y con la mano Alexis Rodas. Es penal para el equipo de Nacional y de vuelta sobre la zona derecha del ataque de Nacional, Víctor. Y se da la mano casi sin querer, pero en realidad corta un avance clarísimo. Así que aquí no hay nada que discutir, es penal. Digo sin querer porque el jugador da la vuelta al rostro y pierde la referencia de dónde va la pelota. Me refiero a Alexis Rodas. Y cuando él va a la carrera para tratar de emparejar la corrida de Rodrigo Arévalo, la pelota impacta en su brazo y el brazo está ligeramente desprendido del cuerpo, así que es penal. Reclama Gustavo Arévalos, incluso se gana la amarilla, pero me parece que el VAR va a terminar ratificando la decisión de Mario Díaz de Vivar. Está Nacional ante la gran chance de poner el segundo y de ya marcar una diferencia interesante a los 23 del primer tiempo. ¿Quién le va a pegar? Señores, amonestado el arquero Gustavo Arévalos en el conjunto de General Caballero. Está charlando Bernay con Blas Cáceres. Me parece que es el propio Gaona Lugo el que le quiere pegar a la pelota. Vamos a ver, o es Alfaro el volante. Lo cierto es que hay penal para Nacional. Como Tire, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanzar siempre con cubiertas como Tire. Encontrarlas en Sacomar y distribuidores del país. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock y Stock Express. Le va a pegar a la pelota Juan Fernando Alfaro, el volante argentino. La chance de aumentar en el conjunto de Nacional. Reiteramos, Gustavo Arévalos, el arquero de General Caballero, por protestar recibe la tarjeta amarilla. Señores, chance magnífica para que Nacional pueda ampliar, aumentar. El primero lo hizo Gaona Lugo, tiene la posibilidad de marcar el segundo ahora Nacional con Juan Fernando Alfaro. La orden de Díaz de Vivar, no retrocede mucho Juan Fernando. Señores, viene o no, va Juan Fernando Alfaro, apunta el disparo. Gol, 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 gol. Gol, gol de Nacional. Gol de Nacional, gol de la Academia, gol de Nacional, gol de Juan Fernando Alfaro, de penal Juan Fernando Alfaro, no retrocedió mucho, se fue el disparo, señores, a media altura, allí al medio de Arévalos, que se jugó totalmente al sector izquierdo, la pelota al medio, amplía la visita, aumenta Nacional, señores, fecha 13 del torneo, apertura allí en el Estadio Carendú, General Caballero 0, Nacional, la Academia 2, Juan Fernando Alfaro de penal para Nacional. Tranquilidad absoluta para la definición de Juan Fernando Alfaro porque él sabía que Gustavo Arévalos se iba a recostar hacia alguno de los lados. Por eso prefirió el toque sutil al medio. Nada que hacer en este caso el arquero que se arrojó hacia el lado izquierdo y salvo que estirara las piernas como para llegar a ese sector, era imposible que pueda contener este penal. El festejo queda en familia porque apretón de manos con su mellizo Juan Luis. Alegría para Nacional que ya está 2-0 arriba en el marcador en Carendú. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. ¿Después de cuánto está consiguiendo la victoria Nacional en el campeonato? Y habría que repasar, mentalmente no estoy recordando las últimas victorias de Nacional porque en realidad hasta aquí solo 6 puntos. Si ganó uno, sí, estoy seguro que llegó a ganar y empates, varios empates para Nacional. En este momento ya con Bernay en la conducción, Bernay dicho sea de paso no tuvo el mejor de los arranques al frente de la Academia con el agregado de 2 derrotas a nivel internacional. Último triunfo, fecha número 6 de este campeonato, domingo 18 de febrero, le ganó 2-1 a Trinidad.
En febrero, y yo recuerdo que la última victoria a nivel general fue aquella ante Palestino en Chile. Palestino en Chile, Copa Libertadores. Sí, y después ya no consiguió victoria ni en el campeonato, tal cual, ni a nivel internacional el equipo de Nacional que juega Sudamericana. Gana Nacional en Carendido, 2-0. Mil empeño, Penta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil y empeño. Sigue Claramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Chorteví con la garantía de la cooperativa Chortitze. En realidad decía Jorge el tema de Copa Sudamericana, pero me parece que Nacional a partir de ahora debe priorizar el torneo local. O sea, ya no da como para soñar con buscar la clasificación. Creo que ya está muy difícil el periodo local. Fue goleado por Corinthians. Si bien es cierto, en teoría le viene el rival más débil, pero que goleó a Argentinos Juniors en Argentina, Racing de Montevideo. Ya veo difícil lo de la academia en la Sudamericana. Es más bien centrarse en tratar de salir del fondo y sumar puntos para el acumulativo a nivel local. Está ganando de visita Nacional 2-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Barboa carga el equipo de General Caballero, pone la pelota sobre costado izquierdo, allí pica Valenti, levanta centro, le queda la pelota, atención a Iván Duarte, descuento en camino, el disparo, bloquea bien arrojándose al suelo el zaguero Cañete, atento Silva, se queda con la pelota. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Portín, etiqueta negra con bombelos paraguayos sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. En el este del país, Olimpia le ganó a Tacuari 2-1. A pesar de su derrota, General Caballero sigue fuera de la zona roja del descenso, 1,128. Inquilinos del descenso por ahora, Tacuari 1,099. Último Sudamérica 1,076. En el sótano está Sol entonces. En el sótano último, sí señor, tocando fondo Sudamérica. Muy bien, pelota que favorece a General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña cuando cargas y recargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos y el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Aquí no hay síntomas de mejoría del equipo de General Caballero, esa es la realidad, Víctor. No, la verdad que no. Está enredado el partido y General trata de buscar en medio de las pelotas largas. Auché hasta aquí no fue claro, no aprovechó las pelotas paradas que tuvo a favor. Se nota que tiene ganas, que busca empujar, pero está difícil el panorama, primero por el resultado, después por el campo, y aparte decía, y lo repito, el tema de la ausencia de Sanguina, que es el jugador elemental, el jugador más importante y con mejores números desde la capacidad goleadora en el equipo de Mallorquín. Y está Nacional para el tercero, tiene un córner la academia por izquierda. Tupi 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y va a pegar a la pelota Gustavo Caballero. Inscríbete en Autic, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a autic.edu.py. Autic, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Señores, tiro de esquina que corresponde a Nacional. Va colocando la pelota Gustavo Caballero, es Gaona Lugo. Finalmente Caballero se lo deja a Gaona Lugo. Suben los zagueros Blas y Cañete, al igual que Juan Fernando Alfaro, merodeando el área Rodrigo Arévalo, el propio Caballero. Pita de vuelta Díaz de Ibar, va al centro de Gaona Lugo, pelota arriba, termina sacando con los puños el arquero Arévalos. Insiste Blas Cáceres, baja mal la pelota, hace el esfuerzo, no va a llegar Gaona Lugo, saque de manos para quedar al Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa Robiro, Carmas donde te indica Jorge. Al Caballero, 0 Nacional 2. Eso seguro, Chaco. Mañana 17:30 Luqueño recibe Libertad a las 20, Cerro Meliano. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Patch, un punto de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota le va quedando a Orsusa, pica solo por la derecha Juan Luis Alfaro. Puede estar el tercero, se mete en diagonal, coloca centro, balón al área. El testazo para Cáceres Vino. Saca la defensa oportunamente, no llega Orsusa. Va recuperando la pelota al equipo local. Sale Auché para General Caballero. Cada ataque de Nacional es sensación de un gol más, Víctor. Así es, porque generalmente lo viene agarrando desarmado al fondo de General Caballero de Mallorquín. Creo que así van a ser los siguientes minutos. Nacional está ante la gran oportunidad
de ir de a poco sentenciando la historia, porque todavía está golpeado, no se sacudió General Caballero y eso lo puede aprovechar Nacional si sigue apretando en estos 15 minutos que quedan antes de terminar el primer tiempo. Gana la Academia 2-0. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuento Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota le va quedando a Auche en cara. Aplica el freno, señores. No tiene profundidad el equipo de General Caballero. Se mete por la derecha. Va Mareco. Quiere colocar el centro. Retrocediese la realidad. No profundiza General Caballero. Así es, totalmente. Nadie puede esconder que está jugando mal este partido General Caballero de Mallorquín, pero también hay que acotar una situación de mala suerte, porque imagínate antes del minuto que la pelota se te quede en un charco y con eso ya estás 1-0 abajo. O sea, cuando viene todo mal se dan estas situaciones y eso le está pasando al equipo rojo que hoy juega de local en Carente. Mucho trabajo de Ponce allí en el entretiempo entonces. Y mucho trabajo en el entretiempo y mirá que pueden ser sus últimos 45 minutos en el segundo tiempo al frente del equipo si es que no da vuelta al partido. Ya comentábamos al mediodía y más aún con esta imagen creo que se va a terminar confirmando esa situación del cambio de entrenador, siempre y cuando no remonte General, porque en el segundo tiempo puede ser una máquina, convierte 3 goles y dónde nos metemos estas palabras, pero así como pinta parece muy difícil que esa cuestión suceda. Y no reacciona el local, gana Nacional 2-0. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota a la salida para el conjunto de General Caballero. Rodas entregando para Pablo ya en la mitad de terreno. Este juega la pelota sobre Romero. Se viene el equipo local. Es Rodas el que tiene ahora el esférico. Lanza por la izquierda. Se muestra con la pelota, señores, Valenti. Valenti retrocede de vuelta. La pelota le va quedando a Rodas. Rodas lanza por derecha con Romero buscando el descuento General Caballero. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Gol para Bayern, la Major League Soccer. Asistencia de Messi y definición de Diego Gómez. Minuto 18 de la primera parte. Inter Miami empata de visita 1-1 ante el Kansas City. Buscando el tercero Nacional. Atención, va Arevalo de contra. Pica Caballero que es rapidísimo. Caballero en diagonal dentro de la área. 2 de Nacional contra 3 de General Caballero. Se suma Blas Cáceres. El pase para atrás. No llega Cáceres. Hace el esfuerzo. Alcanza Caballero. Lanza la pelota por la derecha. Se va metiendo Orsusa al área. No tiene ángulo. No suelta tampoco el centro. Insiste Orsusa allí en la cabecera del área. Retrocede para Gaona. Lugo el disparo. Cerca del poste izquierdo. Vuelve a llegar Nacional casi al tercero de la visita, Víctor. Sí, principalmente considero que la que se desaprovecha aquí es la situación de velocidad de Gustavo Caballero. Ya Gaona Lugo estaba un poco forzado, tenía al jugador atrás, otro de frente en la marca y tuvo que rematar. Es cierto, quedó cerca del palo, pero Caballero controló mal la pelota cuando ya ganó en velocidad. Si el pique del balón le salía en forma diagonal entrando al área como para perfilarse hacia el arco, iba a ser más peligroso, pero al final la carrera le salió en línea recta y eso permitió que el lateral que lo seguía en este caso se reacomode y pueda ir al cierre. Aquí quiso hacer la mano de Dios Clementino González en tiempo de VAR. Es una locura pensar engañar al árbitro con esto. No hay forma. Tarjeta amarilla. Descarado lo de Clementino González, que quiso imitar a Maradona en México 86 y al final quedó en ridículo. Sí, señor, tarjeta amarilla. Yo no entiendo estas cosas de los futbolistas. Lo hizo Enzo González, Enzo, el de Cerro Porteño. Se me fue Enzo Jiménez, lo hizo ante Colo Colo en Chile. Pero en el 2024 hacer esto es una... No podés ganarte una amarilla por eso. Yo entiendo, si estábamos en 1985 y no hay ni cuarto árbitro, sí lo podés engañar, pero hoy tenés 17 cámaras que te revisan, te ganás una amarilla, es muy infantil lo que acaba de hacer Clementino González. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubilo, Gran Más donde te significa, corre. Dice seguro, Chaco. Monumental. En Estados Unidos, minuto 20 de la etapa complementaria, empatan 0-0 en New York Red Bulls y Chicago Fire. En el equipo local está atacando Carlos Coronel y en Chicago Fire suplente Gastón Jiménez. Es que no reacciona el equipo local, mi querido Gustavito. La pelota le va quedando a Clementino González, que recibe la tarjeta amarilla en cara y escapa de la marca de Blas Cáceres. Pone el balón para Almoa, costado izquierdo. Viene colaborando en mitad de terreno Blas Cáceres, corriendo todas las pelotas. El balón para atrás con Alexis Rodas, mueve con Romero. Se viene Ayala para General Caballero. Este domingo 1500
500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el paso misterioso sale entre Renault Kwid y mucho más. En el poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recuerda que Ferropara es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Amor, teléfono 227-37 Ferropara, sea 42 años construyendo contigo. Señores, mañana por la intermedia, 2 partidos en la prosecución de la fecha 2, los 2 a las 9 de la mañana en Villa Ayes, 12 de junio, Resistencia, Incagua, su Pastoreo, Independiente de Campo Grande. En Electrovante, VHD Play de 43 pulgadas, cuota 225.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Aprovechar 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón. Va recuperando la pelota Rodas, que ya está en campo rival. Rodas, no, así no se puede. Rodas le termina regalando a Anthony Silva. Así es difícil, Víctor. Quiso probar al arco para que la gente entienda lo que acaba de pasar y estamos sorprendidos. Alexis Rodas remató de 40 metros. Cruzó el anillo central de la cancha y probó al arco. Pero ¿cómo podés meter un gol así? Con todo respeto, si Alexis Rodas hace un gol así, no estaría jugando en General Caballero de Mallorquín. Es una situación imposible prácticamente que suceda. Y probó y el remate le salió débil. Tranquilamente Anthony Silva pudo responder. Está todavía perdido en el partido General Caballero. Sigue golpeado, no reacciona y se está consumiendo el tiempo en esta primera etapa. Señores, la pelota le va quedando a Rodas otra vez, que probó desde muy lejos tratando de sorprender a Anthony Silva. Avanza General Caballero, busca el descuento con Arce. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Subellela 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fútbol español, Unión Española le ganó 4-2 al Everton en el equipo local, jugó hasta los 67 Fernando Velar. Muy bien, salida que corresponde al equipo local. Es momento de irnos para alentar cada jugada toque frente a tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortín etiqueta negra con Veloz para cuando el sabor único es Fortín. Pásate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Y a falta de fútbol, prueba Arce en esta. Quiso imitar lo que hizo Rodas, pero de más cerca. La verdad es que General Caballero no reacciona y tiene que ocurrir muchas cosas si es que quiere cambiar esta historia, Víctor. Y la pose de Fabián Ponce lo dice todo. De manos a la cintura. No puede creer que sus jugadores están probando desde 40 metros. No puede creer la mala suerte que tuvo al inicio del partido. Y no reacciona. Parecía en un momento después del 1-0 que por lo menos con garra, con ese algo más que se le pide a los jugadores cuando el partido no es bueno, iba a tratar de apretar a Nacional, pero ahora está distante de estar, en este caso, cerca del descuento. O sea, está muy difícil que descuente en los próximos minutos General Caballero, así como viene la mano en este tramo de partido. Es pelota para el equipo de Nacional. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Abrirles tu oportunidad de comprar Koala comprando un souvenir de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. Utilizando como siempre el carril derecho Nacional para atacar, para hacer daño a la defensa de General Caballero. En esta no pudo controlar Gaona Lugo. Va recuperando la pelota el equipo local con el capitán Romero. Juega por el medio para allá, la distribuye por la derecha. Allí va subiendo Mareco, va por el descuento el equipo de General Caballero. Con tus tarjetas de crédito Banco, los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco, crece desde la raíz. Ante corte energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Si mal no vi, están preparando cambios. Ya había 2 jugadores moviéndose. Estoy entre Diego Martínez y Ronaldo Báez. Creo que uno de ellos es el que se viene, o por lo menos ya se estaba moviendo en la banca. Sí, Diego Martínez es uno y el otro Derlin Martínez. Y sí, necesita mover la banca, necesita darle alguna inyección al equipo porque así no hay caso. Con estos últimos minutos tristes de General Caballero es muy difícil que pueda pelear incluso para llegar al descuento. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yoko Jamel, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Rumbilo, que normal este es donde esté sin General Caballero, 0 Nacional 2. Eso seguro, Chaco. La realidad es que Nacional está desaprovechando estos momentos porque llega con mucha facilidad el equipo visitante. Sí, lo tiene. Está cerca del tercero. Tiene que ser preciso en 3/4 de cancha, en dar el último pase y puede liquidar ya el expediente en este primer tiempo. Mucho se va a lamentar Nacional si es que no llega al tercero y, por ejemplo, arrancamos el segundo tiempo con un descuento de General Caballero, porque sería prácticamente que la academia le haya dado vida a General en este partido. Se va metiendo Armoa jugando por abajo la pelota para el 9, para Clementino González, para atrás con Ayala, distribuye sobre la punta derecha, corre Miller Mareco, quiere colocar el centro, se muestra Duarte, pelota para Duarte, marca oportunamente en el fondo, sacando Rivas, Blas Cáceres, se viene
viene de contra con Arévalo para el equipo de Nacional. En Lugo vamos a conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. En México, 5 de la primera parte, América y Toluca van empatando 0-0 en el equipo local. Suplente Richard Sánchez. Y en Toluca está jugando Juan Escobar. Suplente Robert Morales. 41, casi 42, primera parte en Carendú. General Caballero 0, Nacional 2. Con Caja Mutual Super Descuentos este 15 de abril, 20% de descuento en tus compras de supermercados con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual. Encara la ruta como un Pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, $29.990 con el respaldo de Chaco Omer Automotores. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se retiran Iván Duarte y Jorge Armoa. Ingresan camiseta 11 Diego Martínez y 32 Derlis Martínez. Han pasado desapercibidos en este partido. Iván Duarte y Jorge Armoa prácticamente no tocaron la pelota, así que busca otra alternativa, otra fórmula. Chino Martínez jugará cerca de Clementino. Esto permitirá que se abra por un costado Teodoro Arce y del otro lado Derlis Martínez. A partir de ahora atacará así General Caballero. Muy bien, pelota para el equipo de Nacional. Te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Falta comete en su primer contacto con la pelota allí Diego Martínez, el delantero cacupeño. La pelota le va quedando arriba por la izquierda, jugando para Gustavo Caballero. Pone la pelota de mitad de campo. Encaró y escapó Orsusa. Avanza el equipo de Nacional. La pelota para Gaona Lugo, otra vez con Orsusa. Pica solo por la derecha Juan Luis Alfaro. Se alcanza, habrá peligro. No llegó. Primero el arquero Gustavo Arévalo. Se queda con la pelota el golero del equipo local. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñembu. La pelota en poder del equipo local con Miller Mareco todavía en su terreno. Juega para Uche, se viene con todo. General Caballero trata de descontar antes de que termine la etapa inicial. El balón sobre el costado izquierdo. Se mete con todo. Por ahora Valenti. Pase de Pablo Ayala. Va Valenti. La pelota a través de Pablo Ayala. Jugando sobre línea central para Uche. Eliminó la cobertura de Orsusa. Se mete a Uche. Apunta. Va a sacar el disparo. Pega en Clementino González. El rebote le favorece a Cáceres, que volvió a perder la pelota. Insiste Clementino. Pelota para la presencia. Atención del 9. Clementino González. Bajó para Diego Martínez. El rebote para Uche. Juega para Arce. Se arroja al suelo Juan Luis Alfaro. Saca el futbolista de Nacional. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Y bueno, señores, balón para el equipo de Nacional que ha ganado 2-0. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilya. Entérate de la prueba en @EnergyPY. Está cargando Nacional, aunque hay falta. Infracción sobre Valenti, que está en el piso, se va recuperando. Tiro libre que corresponde al conjunto de General Caballero. Apto a poner en Bistoni para el mantenimiento de tu moto o tu camino. Tractor Bistoni, pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósitos, Fábrica Organización Centro Industrial de Billetón y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria. 44 tenemos de la primera parte, lo va ganando Nacional 2-0. La visita a la academia. Insiste, atención, buscando Arce el descuento. Arce pica en diagonal, cerca de la media luna, pelota por la derecha, allí sube Mareco, ganó fondo de cancha, centro al área, pega la pelota en Rivas, tiro de esquina para General Caballero. Tupi 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa, Rubino, Carlos donde se indica, corre. General Caballero, sigo Nacional. Hizo seguro, Chaco. Más, se juega hasta los 48 en la primera etapa. Forma parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC y habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en gómezipar.com.py. Vino el centro de Auche, no pasó nada, saca Caballero y se viene de contra, pica Blas Cáceres. Atención que Nacional va con 3 futbolistas contra 5 de General Caballero. Cáceres apunta, va a rematar el disparo, se apuró. Me parece que se apuró, aunque no tenía muchas opciones tampoco. Le pegó lejos afuera, Víctor. Otra mala resolución de Nacional debido a que Blas Cáceres frenó el contragolpe porque él se tomó un tiempo de más, por así decirlo, cuando ya le picaban
compañeros hacia el lado derecho y ahí es donde retrasó el avance y terminó, en este caso rematando por compromiso, a ver qué sale, y la pelota quedó lejos y afuera. Busca el descuento Arce para el equipo local, pisó el área, viene el descuento, centro, afuera, definió Clementino González, me parece la jugada más clara a favor del equipo local, gran acción personal de Arce, ganó fondo de cancha por izquierda al centro y definió mal Clementino, Víctor. Por lo menos una leve reacción antes de terminar el primer tiempo con Teodoro Arce encarando por el sector izquierdo, se sacó la marca de 2, el centro creo que fue fuerte, por eso Clementino González puso la cabeza y la pelota terminó saliendo a un costado de la portería. Quizás con un centro un poquito más llovido, Clementino podía hacer el mejor movimiento para colocarla, como lo suele hacer. Al menos un anuncio, por lo menos antes de cerrar el primer tiempo, quiere demostrar que está con vida dentro de todo, General Caballero. Pelota a la salida para el equipo local. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, mirados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utilizar mortero con elevación Zika Wall 105 y reparato paredes solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Se va metiendo atención el equipo local en ataque con Rodas jugando para Pablo Ayala. Lo último, señores, le quedan segundos a la primera etapa. Quiere el descuento a todas costas el equipo de General Caballero con Mareco que pica sobre la zona derecha. Intentó Rodas, se le termina yendo a un costado lateral en su campo. Salida para General Caballero. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco con sobre de 2 litros y el pack de 10 litros. Prueba jugo Suco. Diego Martínez para Valenti. Pega la pelota en Juan Luis Alfaro. Tiro de esquina por izquierda para General Caballero. Tupi 28 años girando tu lugar de felicidad. Le va a pegar a Uche. Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de confianza nos dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Va al centro de Arce. Manotazo del arquero Anthony Silva. Va recuperando Diego Martínez. Es lo último. Segundos y termina la primera etapa. No hay tiempo, señores. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción en Juan León Mallorquín en el estadio Carendí. Continuidad de la jornada tercia de la apertura. De momento, General Caballero 0, Nacional 2. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sube ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Lo gana bien Nacional al término de estos primeros 45 minutos porque dentro de las dificultades que en este caso nos muestra la condición del campo y el partido propiamente, Nacional lo supo sobrellevar mejor. Y pasa que se te facilita mucho más la cuestión cuando antes del minuto te encontrás con un gol a favor. Porque eso sucedió cuando todavía no se estaban acomodando del todo los protagonistas. Se da un pase atrás con la cabeza de Valenti, uno de esos pases que no suelen crear problemas, pero no contaba con el factor del agua acumulada. Porque generalmente el central hace eso, en este caso el lateral izquierdo de Valenti. Golpe de cabeza para atrás, el arquero la puede tomar con las manos, sale desde el fondo sin problema, solo que no contaba con el charco. Valenti, la pelota quedó dormida en el charco y ahí aprovechó Orlando Gaona Lugo para empujarla. Cuando Arévalos corría en diagonal, como para ir a buscar el pique de la pelota y agarrarla con las manos, nunca picó el balón y terminó sacando del medio General Caballero de Mallorquín. Así que eso le permitió obviamente a Nacional trabajar mejor el partido porque se sabía que iba a ser difícil jugar por bajo permanentemente. En algún momento iba a tener que dividir, en algún momento iba a ser un juego de roce, de fricción, de quien le ponga más ganas al partido como para imponerse. Y ahí es donde se da el golpe a favor de Nacional, lo que lo llena de confianza a partir de ese primer minuto de juego y lo que ciertamente comenzó a desmoronar a General Caballero, porque uno no se espera, y mucho menos en esa situación, estar a los 47 segundos abajo en el marcador. Y ahí era comenzar a planificar otro tipo de partido, lo que Ponce probablemente en vestuarios en la previa haya indicado fue directamente al tacho de basura con esa situación. Es prácticamente empezar el partido con el 1-0 abajo, empezar el partido con la presión que implica otra vez estar en desventaja, más aún para un equipo el cual no ha ganado muchos partidos, porque hablábamos permanentemente en la previa de que General es un equipo incómodo, es un equipo
que se hace duro jugando de local, pero hasta aquí no ha sumado 3 puntos de manera consecutiva. Es puro empate, 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 y eso también se nota que genera la incomodidad en los propios directivos de General Caballero. Nacional, en este caso, mirábamos el equipo y nos planteábamos la duda cómo va a responder la nueva dupla central en el fondo, con Blasi, con Alexis Cañete, lo de Juan Luis Alfaro jugando por segunda vez de manera consecutiva como lateral derecho. Eran situaciones que planteábamos como interrogante antes de empezar el partido, y todo se facilita más en el análisis, incluso porque rápidamente se encontró con ese primer gol y más adelante convertiría el segundo, que le da una tranquilidad Nacional. No puede relajarse, no puede dormirse, pero sabe que fue al entretiempo con la mitad y un alto porcentaje, más de la mitad, resuelto en el partido. Está 2-0 arriba. ¿Quién no quisiera tener un 2-0 al cabo de los primeros 45 minutos sin haber jugado una maravilla? Porque no es que Nacional lo bombardeó y lo encerró contra su área a General Caballero, sino que aprovechó y de contragolpe hasta nos dio la sensación, y lo comentábamos en un momento dado del partido, que pudo haber llegado al tercero, que ya en este primer tiempo hubiera significado un olor a sentencia en este partido. Pero vamos por parte, vamos a escuchar lo que pasaba. 47 segundos del partido, ideal arranque para cualquier equipo, destructivo para cualquier otro, porque así fueron las sensaciones. Para Nacional, lo mejor, todo color de rosa en el arranque del partido. Para General Caballero, ya el lamento de entrada con este gol de Orlando Gaona Lugo, gol que se da por accidente, pero igual lo puede festejar la academia desde temprano, pasando al frente en el marcador. Así lo narraba Jorge Casal, gol de Gaona Lugo, 1-0 para Nacional, 47 segundos del primer tiempo del partido. Viene el gol, está gol, 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 de la academia de Orlando, de Gaona Lugo. Qué traicionero es el agua, esa es la realidad, señores. Espejos de agua dentro del campo de juego, en su afán de jugar Valenti con su arquero, se le queda estancada la pelota allí. Aprovecha bien Gaona Lugo, termina empujando con la pierna derecha, pelota al fondo. A los 47 segundos, el gol, el primero de la noche allí en Carendú. Es para la visita, es para Nacional. General Caballero 0, Nacional, la Academia 1, Orlando Gaona Lugo pone el primero para la visita. Y con este gol más que nunca es aplicable la frase de la manera menos pensada, porque todavía se iban acomodando los protagonistas y se da esta situación accidental que permitió a Nacional trabajar el partido de una manera distinta. Después empezó a contragolpear, empezó a ganar por derecha Gaona Lugo, Gustavo Caballero. Inmediatamente, 3 minutos después, Rodrigo Arévalo tuvo otra situación como para convertir el segundo tanto. Ahí dudó un poco más de la cuenta Arévalo, porque ya estaba frente a frente con Gustavo, el arquero Gustavo Arévalos, el arquero de General Caballero, y dejó correr la pelota y se fue acercando cada vez más al portero rival. Y eso me parece a mí que le fue quitando posibilidades de convertir el gol, porque tenía el segundo palo descubierto. Gustavo Arévalos arrodillado, no salió a la chique, no salió a apretarlo al atacante de Nacional, y aún así buscó el disparo potente, no pensó, no se tomó ese segundo de más como para mirar el panorama y ver que tenía el segundo palo descubierto y definir para que sea imposible la reacción del arquero rival. Ahí desperdició una buena chance Nacional, 2-0 antes de los 5 minutos, era ideal y era hasta propicio pensar que se venía una goleada con ese panorama. No pudo aprovechar. Ahí en esos 5 o 6 minutos posteriores hubo una leve reacción de General Caballero, desordenado, feo en cuanto a la propuesta, pero trataba de meter pelota larga, que Clementino pueda llegar a algún golpe de cabeza para peinarla y ver qué se pueda generar a partir de esa chance, y rápidamente volvió a desaparecer eso en General Caballero. Rápidamente el control del partido volvió a quedar en manos de Nacional.
con otra situación en la cual Arévalo intentó ganar por contextura física, otra situación en la cual Gustavo Caballero impuso velocidad, subió poco Rivas y en ese momento cuando iba promediando el primer tiempo fue el instante en el cual se repitió en 2 avances por el sector izquierdo. Juan Luis Alfaro casi que no lo nombramos en ataque, sino más bien en una correcta tarea defensiva porque no han pesado los jugadores que cayeron por su zona. Me refiero primeramente a Jorge Armoa, después Iván Duarte y con el cambio pasó a jugar Teodoro Arce por ese sector en los últimos 5 minutos del primer tiempo. Ahí es donde cayó el partido en una situación de enredo permanente. No lució mucho el espectáculo y hay que decir que dentro de esa ida y vuelta que en algún momento nos plantearon, no fue nunca jugado bien el partido. Era ver que salga con garra, con actitud, pelea permanente en la mitad de la cancha. A través de eso los equipos fueron tratando de imponer condiciones y por eso es que decimos que al término de los primeros 45 minutos el resultado es justo el resultado es justo para Nacional, porque a través de eso fue donde se mostró 1 punto o 2 puntos por arriba del conjunto rival en la noche de hoy en Carendí. El segundo gol llega con una situación de vuelta en la cual Rodrigo Arévalo es protagonista, ganó por velocidad, hubo una mala marca de los jugadores de General Caballero, sacó metros de ventaja y cuando ya tuvo que ir al cierre desesperado Alexis Rodas, tocó con la mano el balón. Es decir, fue una acción accidental porque el jugador de General en la corrida da la vuelta al rostro, da la vuelta a la mirada y pierde la referencia de dónde está la pelota, pero tiene el brazo izquierdo despegado del cuerpo. Y Arévalo, si no se encontraba con ese brazo, ya se escapaba como para poder quedar mano a mano con el arquero de General y poder definir a placer. Así que penal correctamente concedido, definición de buena manera de Juan Fernando Alfaro, disparo al medio, al lado seguro porque siempre la tendencia indica en un alto porcentaje que el arquero se va a jugar a uno de los lados y esto pasó. Esto se repitió con Gustavo Arévalo, se tiró a su costado izquierdo, al medio el disparo de Alfaro y festejo para el 2-0 de Nacional. 24 minutos del primer tiempo, así narraba este segundo grito. En este caso, Jorge Casal, el gol de Nacional, 2-0 para la Academia con el tanto de Juan Fernando Alfaro. Señores, chance magnífica para que Nacional pueda ampliar, aumentar. El primero lo hizo Gaona Lugo, tiene la posibilidad de marcar el segundo ahora Nacional con Juan Fernando Alfaro. La orden de Díaz de Ibar no retrocede mucho Juan Fernando. Señores, viene no, va Juan Fernando Alfaro, apunta el disparo. Gol, 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 gol de Nacional. Gol de Nacional, gol de la Academia, gol de Nacional, gol de Juan Fernando Alfaro, de penal Juan Fernando Alfaro, no retrocedió mucho, se fue el disparo, señores, a media altura, allí al medio de Arévalos, que se jugó totalmente al sector izquierdo, la pelota al medio, amplía la visita, aumenta Nacional, señores, fecha 13 del torneo, apertura allí en el Estadio Carendí, General Caballero 0, Nacional, la Academia 2, Juan Fernando Alfaro de penal para Nacional. Fútbol a lo grande. Así el segundo gol de Nacional. En los últimos 15 minutos del primer tiempo decíamos, estaba a placer la situación para Nacional. Era un poquito más preciso en 3/4 de cancha, en esa última situación en los contragolpes y estábamos hablando del tercero y ya la historia sellada a favor de la Academia. Lo dejó con vida. Depende mucho de cómo reaccione en el inicio del segundo tiempo General. En los últimos 5 minutos Ponce recurrió a 2 cambios porque notaba que su equipo estaba ya hundido, estaba en el pozo, trata de salir de a poco en estos instantes finales, pero necesita cambiar radicalmente el panorama. Porque así como terminó la primera parte, parece muy difícil que pueda llegar al empate en la segunda fracción el conjunto dirigido por Fabián Ponce. Veremos si vuelven los protagonistas con cambios al segundo tiempo. En 3 minutos exactamente arrancará
la segunda fracción. Así que aprovechamos, vamos con Gerardo en coordinación y ya volvemos para el segundo tiempo con la victoria parcial en Carendí de Nacional ante General Caballero 2-0. Bien, correcto, muchas gracias, Víctor. Vamos a repasar lo que está dejando la segunda fecha del torneo de la división intermedia. Ayer jornada de empates y ambos de 0-0 en el Villa Alegre, 0-0 Encarnación ante el 3 de febrero y 0-0 también en el Parque del Guairá en Villarrica entre Guaireña y el Sportivo San Lorenzo. Esta mañana más partidos del torneo de la división intermedia. Martín Ledesma en su reducto, en su campo, en su cancha, en su estadio. Le ganó 2-0 a Colegiales. Sí, señor, en su feudo, como dice Jorge Arnaldo Casal Martínez. Así es, Martín Ledesma 2-0 ante Colegiales y Carapeguá. El potro carapegueño, el equipo que dirige Hugo Marcelo Ovelar, de local le ganó 1-0 a Fernando de la Mora, el equipo de Juan Manuel Salgueiro. Los lances, los encuentros, los juegos, los partidos del día de mañana, 2 en total y ambos a las 9 de la mañana. 9 de la mañana en la Liga Caguazú de fútbol. Se enfrentarán Pastoreo ante Independiente de Campo Grande. Arbitraje del señor Freddy Hermosilla con Cristóbal Alderete y Lucio García. Cuarto árbitro para Samuel Morales. También mañana 12 de junio de Villa Ayes ante Resistencia. Este compromiso en Villa Ayes, en el estadio Facundo de León Fossati. 9 de la mañana, Julio Ojeda, el árbitro principal de este compromiso, con César Caballero y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro, Ángel Fleita. Los partidos para el día lunes 15 de abril, 2 en total también en el Cardiff. El Deportivo Recoleta ante Santaní. Ambos con presentes ganadores en la primera fecha. Recoleta, que de visitante le ganó 2-1 al conjunto de Carapeguá. Por su parte, Santaní viene a derrotar 1-0 a Tembetarí. 15:45 este partido. Gedi Díaz Zacarías, el árbitro principal de este partido, con Marco Velázquez y Víctor Dávalos. Cuarto árbitro, Jonathan González, y a las 18:15 horas en Cancha de Sol de América, Tembetarí ante Rubio Ñu. Arbitraje de Ángel Fleitas, líneas Juan Mendoza y Nimio Vera. Cuarto árbitro para Nelson Palma. Es el panorama de la segunda fecha de la intermedia. Resultados en los partidos de mañana y el día lunes correspondientes a la intermedia. Con ustedes, Casal Víctor. Gracias, Gerardo. Señores, están los dos equipos dentro del campo de juego. Va a comenzar la segunda etapa. Antes habrá cambios, tanto por el lado local y también por el conjunto visitante. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Camiseta 24 en General Caballero, Tomás Lescano. Y se retira Alexis Rodas. Y en Nacional, número 13, Leandro Mesa. Y deja el campo Edgardo Orsuza. Allí están los cambios, señores. Es el tercero en el equipo de General Caballero. Y el primero en el conjunto de Nacional. Va a comenzar la segunda etapa. Se espera la orden del juez, reiterando que de momento gana la Academia por ahora 2-0. Clementino González espera la orden del árbitro. Va a comenzar el segundo tiempo en Carendí. Rosada habla, tienda online de casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no, tienda online de casa Rosada. Entiendo que hay un tema físico con Orsuza para su salida, por eso ingresa Leandro Mesa, porque estaba cumpliendo en el partido número 7 de Nacional, cambiado al término de los primeros 45 minutos. Y del lado de General es cambiar el fondo, porque es Tomás Lescano, lateral izquierdo. Necesita un lateral que ataque ya a esta altura con 2 goles en contra. Y lo saca Alexis Rodas. Esto quiere decir que Valenti, el argentino, pasará a jugar de central. Señores, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Iba cargando el equipo local. La falta sobre Clementino. Tiro libre para General Caballero. Comprobado y probado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrillados de Upisa. Upisa, calidad de eso. Es un buen tiro libre para General Caballero de Mallorquín. Vamos a ver la primera situación del segundo tiempo. La tiene Auché como para descontar y meterle emoción al partido. Señores, va Auché, apunta, disparo al arco. Anthony Silva desvía. Va Martínez, buen tiro libre de Auché. Anthony vuela, evita el descuento. Córner para el equipo local. Tupi, 28 años tirando tu de fe. Todo anulado, Víctor. Posición adelantada finalmente de Diego Martínez. Así es, porque fue a buscar el rebote y estaba adelantado. Buena respuesta de Anthony Silva. Evita mayores complicaciones. El remate no fue tan esquinado ni tan potente.
pero Anthony no se quiso complicar, la quitó a un costado. Está ganando la visita Nacional 2-0. Testeado comprobado por el Llenato Parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de pizza o pizza calidad desde su origen en Concasa. Empezar tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Saca la pelota desde el fondo buscando darse por la izquierda al piso. Va recuperando Mesa, falta tiro libre para el equipo local. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, grito sube Jeremy 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está muy sentido en el piso Gaona Lugo, señores. Hay pausa adentro del campo de juego allí en la ciudad de Juan Mallorquín. Llegó a destiempo Lescano sobre Gaona Lugo, que está en el piso. Gana Nacional 2-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Sporting, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Hay síntomas de mejoría en el equipo local, al menos tras el tiro libre de Auché. Fue a presionar con todo General Caballero Bernay, se da cuenta de eso, y también el propio Gaona Lugo. Indefectiblemente al golpe que haya sufrido el delantero de Nacional. Sí, pero fue dura la entrada. Incluso creo que podía sacar tarjeta amarilla. Se salvó Lescano en la primera situación porque el impacto fue duro contra Orlando Gaona Lugo, que tiene motivos para estar tirado en el césped. Es tiro libre para Nacional. Trato vehículo Erimar y maximizarlo con los mejores asesores de las mejores marcas Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Es tiro libre finalmente para General Caballero, porque en principio pensábamos que llegó a destiempo Lescano allí sobre Gaona Lugo. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo justamente a Lescano. Avanza General Caballero, coloca centro, impacta el esférico en Juan Fernando Alfaro. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el descuento al rojo mallorquino. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Pateita, Agua, Coronel Oviedo, Rica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeú y Pilar. Unizal. Le va a pegar la pelota sobre la banda izquierda. Atención. Arce apunta, va por descuento General Caballero. Vino pelota arriba. Viene Clementino. Está. Salvo Anthony, extraordinario. Estupendo, fabuloso Anthony Silva. Lo eludió y después reaccionó Anthony, que quedó en el piso. Parecía el descuento de Clementino. Gran atacada del arquero de Nacional, Víctor. Habilidad pura en espacio reducido para Clementino González, porque él sabía que si remataba de primera iba a tener en este caso al central prácticamente a los pies y la pelota no iba a sobrepasar esa situación. Entonces se tomó un tiempo de más, eludió al defensor que se barrió y a Anthony, pero Anthony tuvo una gran reacción porque desde el piso pone la mano firme y termina tocando la pelota. Eso hace más incómoda la resolución. Eso sí, hay que decir, 4 minutos de segundo tiempo, hay otra energía, otro ánimo. General Caballero se quiere meter en el partido y necesita urgente el descuento. Señores, está ganando Nacional 2-0. Desde Los Viñedos de Alamos a Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Calarmas donde te indica corre. Señores, etapa complementaria de momento. General Caballero 0, Nacional 2. Y su seguro, Chaco. Saca desde el fondo Romero, pelota arriba con destino de Clementino González. Baja la pelota sobre la zona derecha. Intenta Derdis Martínez. No logra conectarse con Diego Martínez. La pelota en poder de Anthony Silva. Va a reponer la academia. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Sacando Anthony Silva. Pelota bien arriba. Busca Arévalo. Salta el delantero de Nacional. Pierde la pelota ante Lescano. Lescano juega por el medio. Se viene Derdis Martínez. Acelera sobre la banda derecha. Ataca con todo el equipo local que busca el descuento. Intenta reaccionar con Clementino González. Se barre bien, saca Mesa. Saque de manos en ataque sobre la zona derecha para General Caballero. Aprovechan en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales. Roba el ahorrazo supermayorista. Entérate y los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Las Cáceres recuperando la pelota para Nacional en su
su terreno todavía sobre la zona izquierda, jugando la pelota sobre Blas y despeja con la zurda. Va recuperando Miller Mareco. Mareco toca la pelota para Derdis Martínez. El mano a mano allí frente a Rivas. Gana Martínez, aunque retrocede con Mareco. Para atrás Mareco. La pelota de Romero. Va a insistir General Caballero. Aprovechan los mega descuentos en Punto Farma. Hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Llega hasta 3/4 de campo General Caballero. Después le cuesta. Sí, y en esta Lescano se equivocó porque la responsabilidad del lateral a veces es llegar hasta línea de fondo y meter los centros. Él quiso hacer un pase atrás de vuelta, ya tenía 3 de sus compañeros esperando el centro, abrió los brazos, le reclamó Chino Martínez porque Lescano, en vez de meter a la olla, como se dice el centro, tocó para atrás y se desperdició una buena oportunidad para General. Señores, pelota que corresponde al conjunto de Nacional sobre la zona derecha. Juan Luis Alfaro poniendo la pelota en mitad de terreno para su hermano, para su mellizo, para Juan Fernando Alfaro. Ya pierde Juan Fernando, recuperando Mareco sobre la zona derecha para Derdis Martínez. Intenta la salida rápida, aunque perdió el balón ante Rivas. Se va metiendo Rivas, lo puede liquidar Nacional dentro del área. Rivas, centro. No llega nadie. Cruza al área de General Caballero el disparo. Saque de costado para el rojo mallorquino. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando sobre la punta derecha. Gaona Lugo. Nacional tiene espacios para contragolpear y liquidar el pleito. Gaona Lugo quiso encarar y escapar del Lescano. Termina sacando el zaguero lateral allí cerca del banderín por derecha para la Academia. Tupi 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana la visita, gana Nacional 2-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos para de sabor único Sporting. Pásate, ya se lo protegió, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. En el este del país, Olimpia superó 2-1 Tacuarú. En Bristol aprovecha los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Como tal, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como tal. Encontrarlas en Chacombre, distribuidores del país. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda. Atención a General Caballero, a Arce. Encararse, falta. Juega rápidamente Arce. La pelota para Pablo Ayala. Ayala juega por abajo. Se va metiendo. Atención en campo rival Lescano. Buscando afanosamente el descuento. El rojo mallorquino. Balón a profundidad. Busca Diego Martínez, el Cacupiño. La marca en el fondo por parte de Cañete. Sale el equipo de Nacional. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock y Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casio, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. De manera desordenada, pero va con más corazón que fútbol el equipo de General Caballero, Víctor. Pero con otra actitud radicalmente opuesta a la que fue la de la primera etapa, donde el equipo ya de entrada parecía dormido. Ahora sigue desordenado, sigue jugando mal, pero por lo menos asoma constantemente hacia el área de Nacional. Es pelota para la Academia. Ya mismo Clarazo hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chortitzer con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, la salida del equipo de Nacional por intermedio de Anthony Silva. No se apura, en instante Gerardo nos recuerda los rivales tanto de General Caballero y Nacional en la próxima fecha del campeonato. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Rubilo, ganaron este donde te indica Jorge. General Caballero, sigue Nacional. Seguro, Chaco. Monumental. Todo sobre la derecha, no lo vieron subir allí a Mesa, que estaba solo para marcar el tercero. Insiste la Academia, pica Juan Luis Alfaro. La pelota para Gaona Lugo, el rebote para Cáceres. Ataca con todo Nacional, ya se cerró la defensa de General Caballero. Nacional insiste tratando de convertir el tercero. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos el sábado 20 de abril, 5:30 de la tarde en cancha triniense. General Caballero ante Amelianos por su parte Nacional. Domingo 21 de abril, 20 horas en su cancha ante Olimpia. Muy bien, despeja Anthony Silva para la Academia. Cuando cargas el carga combustibles que pasa por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo, sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En Autico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Autico, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Señores, y Nacional tiene previsto cumplir su partido de la octava fecha
ante Libertad el miércoles, Víctor, en Barrio Obrero. Así es, el miércoles en el Arsenio Rico, ahí vamos a tener la tabla real del campeonato porque es un partido pendiente desde la 8ª fecha. Y qué bien le haría a Nacional llegar a ese partido con este triunfo, porque es recuperar la moral, recuperar la confianza en medio de tantos golpes para la Academia. Igual todavía queda más de media hora en este partido y debe confirmar la ventaja que tiene a su favor. Señores, 11 cerca de los 2, etapa complementaria. De visita gana Nacional 2-0. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros de cremados y lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Oscar. En Argentina, Huracán de local goleó 4-0 al Atlético Tucumán en el equipo local. En Huracán no ingresó el paraguayo exluqueño Marcelo Pérez. Allí está candente porque se juega la última fecha entre mañana, lunes y martes. Exacto, sí señor, para entre semana. los clasificados. Y Boca está en peligro de quedar afuera otra vez. Porque perdió ante Estudiantes. Exacto, 1-0. 1-0. Godoy Cruz. Godoy Cruz va a jugar ese compromiso el día martes, 18:30, cancha Boca. Boca, Godoy Cruz. Y Ponce está enojado, molesto, discute allí con el árbitro, con Díaz de Ibar, la advierte el juez. Estilo libre en ataque sobre la banda derecha para el equipo de General Caballero. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Itagua, ventas al 607-151. Cerámica y Itagua, 100% pasión. Va al centro de Auche, saca la defensa, va recuperando Mareco sobre la banda derecha, presiona con todo el equipo de General Caballero tratando de descontar. Juega Derdis Martínez, la pelota para Arce, atención, retrocede para Derdis Martínez, Derdis para Diego Martínez, el cacupeño y la cabecera del área de espaldas como un pivo de fútbol de salón. La pelota para Arce, al centro, mala salida, mira el gol que se hizo, ¡gol! 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 General Caballero, de una manera menos pensada, señores. Con todo respeto, es un blooper. Lo de Blasi, ¿qué quiso hacer el zaguero argentino? A más de las dudas de Anthony Silva en la salida, Blasi en su afán de sacar, no sé si quiso jugar con Anthony Silva o quiso mandar la pelota al córner. ¿Qué pasó? El centro desde la derecha de Arce y Blasi empuja en su propio arco. Gol en contra, un blooper de Blasi, le da vida a General Caballero, señores, en el Estadio Carendí. Ficha 13 del torneo Apertura. General Caballero 1, Nacional 2. Y Víctor Villalba tiene la explicación. Son de esos goles que se ven en el resumen de fin de año de acciones jocosas en el fútbol. Increíble el gol que acaba de meter en contra Brian Blasi. Comprobado está que es bastante limitado técnicamente porque Blasi es el mismo que quiso bajar la pelota aquella vez ante Argentinos Juniors y la dejó muerta para un rival en vez de controlar la pelota apropiadamente. Y aquí primero, y coincido con Jorge en el relato, se da una duda de Anthony, como que se le pierde la pelota, y lo de Blasi es peor porque en vez de quitarla al córner, la clava pegadita al palo en su propia portería. Increíble, un blooper, totalmente de acuerdo, y este blooper va a revivir en el partido a General Caballero de Mallorquín. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Gana ahora la Academia 2-1. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Está cargando el equipo de General Caballero que va por el empate. Centro de la izquierda del Escano. Despeja Alfaro. Recupera Auche. Auche tocando la pelota para Pablo Ayala. Va con todo el Escano por la izquierda. Va a elevar otro centro. Encaró y perdió ante la marca de Caballero. Recapturó el Escano. El centro al área. Clementino. El empate en camino, le queda Martínez, no tiene ángulo, insiste, atención Mareco, remate, pega la pelota en la pierna de Cañete, se salva Nacional. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko Kama, el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa, Robe y Local, más donde esté sin liga, Jorge. Caballero 1, Nacional 2. Hizo seguro, Chaco. Cómo una desgracia puede hacer cambiar el panorama del partido, porque es cierto, tenía otra forma de jugar General Caballero desde la actitud, pero tampoco lo estaba pasando por arriba Nacional como para pensar que inmediatamente llega el descuento. Facilitó mucho lo de Blasi y ahora nos queda una media hora en donde vamos a tener emociones probablemente, porque el equipo de Mallorquín va a ir ganando metros y va a ir buscando el empate.
Es tiro de portería para el rojo mallorquino. Yurcon Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el paso misterioso, salen 3 Renault Kwid y mucho más. En el temporada de cambiar está en tus manos y por Emoy. La pelota le va quedando la salida al zaguero Lescano, pelotazo largo de Lescano para Diego Martínez, salta el cacupeño, pierde la pelota, recuperando Pablo ya en la mitad del terreno, va Derlis Martínez, se arroja al suelo, saca Caballero, saque de costado, juega rápido Derlis Martínez para Diego Martínez, busca el empate, genera el Caballero. Pero parecía sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Nahuan, acceso sur, casi 1 de mayo, pero parecía 42 años construyendo contigo. En Electroban celular Samsung A0564 y gigas cuota de 115.000 guaraníes, puedes financiarlo con tarjetas de Banco Ceredos. Electroban mejorando tu calidad de vida. Se va metiendo Romero juega allí sobre el círculo central, patio enemigo para la presencia del zaguero Valenti tocando por abajo, avanza con todo el equipo de General Caballero, replegado Nacional y Coste queda mucho todavía. Mareco tiene el esférico por la derecha, levanta la pelota allí para Derlis Martínez, no alcanza Derlis, es tiro de portería para Nacional que se toma un respiro. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitador, la salud en apellido Fleming, sistema prepago unido, sube ya a 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va a reponer desde el fondo Anthony Silva para la academia. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Señores, mañana por la intermedia en Villa Hayes a las 9 de la mañana, 12 de junio, ante Resistencia en Caguazú, Pastoreo Independiente de Campo Grande. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallinas Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Levanta la pelota arriba para Arévalo, va el delantero, intenta Rodrigo Arévalo, le cometen falta la infracción de Romero, tiro libre, campo rival, tiro libre por izquierda para la academia. Abrile tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la Lena Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes más info en koala.com.py. La mejor financiación te ofrece Banco Vita Perú Visa, puedes llevarte un Ranger a un territorio 2024. Banco crece desde la raíz. Va por el tercero Nacional, señores, levanta centro sobre el costado izquierdo, Rivas, pelota al área, se la córner, no, es tiro de portería para General Caballero. Ante el corte de energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Lomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño e invierno en redes sociales @Lomo PY. Lomo, vistiendo caballeros desde 1981. Fútbol de Brasil, minuto 45 de la etapa complementaria. San Paulo de local está cayendo 2-1 ante Fortaleza en el equipo de Sao Paulo. Suplente el paraguayo Damián Bobadilla. Sale con todo Valenti sobre costado izquierdo, levanta la pelota arriba para Clementino, bajó de cabeza, pide mano Diego Martínez, insiste General Caballero, se arroja al suelo despejando Cañete, va recuperando la pelota Valenti, insiste el rojo mallorquino. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Más del fútbol de Brasil, minuto 46 del segundo tiempo. Fluminense de local está empatando 2-2 ante Bragantino. Fluminense, rival de Cerro en Copa Libertadores. Bragantino, rival de Luqueño en Sudamericana. Caballero para el tercero, va Caballero, pisó la área en diagonal, qué mal le pegó con la pierna derecha, lejos, afuera, definió Caballero, dilapida Nacional, Víctor. Cuando se perfiló para rematar parecía que iba a clavarla en el segundo palo y al final el remate fue a las gradas, el de Gustavo Caballero. Ahora Nacional entró en un problema, entró en un aprieto porque no lo liquidó a tiempo y ahora va a tener cada vez menos posibilidades por ese impulso que tiene General de tratar de buscar el empate. Cambió la historia del partido y todavía queda mucho por recorrer, así que cualquier cosa puede aún suceder en este compromiso. Insiste Nacional, va Gaona Lugo, tercero, viene, está, perdió tiempo en la pelota, insiste Gaona Lugo, encara al arquero, se le fue increíblemente la pelota a Gaona Lugo, pitó me parece, offside, banderina arriba, Víctor. Sí, estaba adelantado, se notaba eso a simple vista, dejó correr la jugada para esperar en caso de que hubiera gol la resolución del VAR. Igual no tuvo determinación Gaona Lugo, se le perdió la pelota en un momento, tocó con la derecha, tocó con la izquierda, nunca se acomodó. Repito, igual estaba clara la posición adelantada, así que no iba a valer el tanto si es que convertía Gaona Lugo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubilo, caramba, secreto de Chesinique, corre. General Caballero 1, Nacional 2. Hizo seguro, Chaco. Diego Martínez para Auche se aproxima al área, pase otra vez para Diego Martínez sobre la banda derecha, levanta al centro, Diego Martínez saca de cabeza Alfaro, colaborando allí el volante, hablamos de Juan Fernando Alfaro, la pelota para Blas Cáceres, toma respiro de vuelta Nacional tras el asedio de General Caballero, que dice el asistente que habrá pelota en ataque sobre la derecha para el equipo local.
fútbol mexicano. Entre tiempo, América le gana 3-1 a Toluca. En el equipo de las Águilas, suplente Richard Sánchez. En Toluca está jugando Juan Escobar. En la banca está Robert Morales. Busca el empate el rojo mallorquino. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, con caja motor super descuentos este 15 de abril, 20% de descuento en tus compras de supermercados con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual. Vamos, dice Ponce desde el banco, la pelota arriba, de cabeza mal afuera. Llegó Clementino, otra vez intentó por arriba el equipo local, Víctor. Pero tiene toda la pinta, Jorge, de que el partido va a ser así a partir de ahora, con General dominando a puro centro, llega a 3/4 de cancha, mete pelotas aéreas para Clementino González y Nacional va a contragolpear. Así se dará probablemente en esta instancia de la segunda etapa. Bernay ve en apuros a su equipo, recurre a la banca, se viene Alan Gómez, camiseta número 20. Se retira Orlando Gaona Lugo, tratando de refrescar el ataque por los costados, porque evidentemente ya a esta altura Gaona Lugo estaba bastante desgastado. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tiro de portería para Nacional. Encara la ruta como un pro con la Picayín 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios en todas sus sucursales. Llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. El lunes se va a cerrar la fecha 2 de la intermedia con 2 partidos. Recoleta recibe a Santa Anita, en Betario enfrenta a Rubio Ñu. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Custodero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento de aluminio, acceso sur casi perpetuo socorro. En Estados Unidos empataron 0-0 New York Red Bulls y Chicago Fire. En el equipo local atacó Carlos Coronel. A los 15 del segundo tiempo en Chicago Fire ingresó Gastón Jiménez. Saque de meta que corresponde a General Caballero. Juega Arévalos. El pase corto allí con Valenti. Valenti con Romero. Se viene el rojo mallorquino por la igualdad. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Más de Estados Unidos, 15 de la primera parte. Real Salt Lake y Columbus Crew van empatando 0-0 en el equipo local. El Real Salt Lake está jugando el ex Olimpia. Brian Ojeda. Anthony Silva tiene la pelota, no se apura. Intenta presionar allí Diego Martínez, al igual que Clementino González. Despeja Anthony Silva, balón que tiene destino del recién ingresado Gómez. Carga Nacional por la izquierda, va picando, atención Gustavo Caballero, encara la marca a De Miller. Mareco recupera Mareco y va saliendo el rojo mallorquino. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustibles por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. Encararse en diagonal por el costado izquierdo de la pelota para Auche, apunta Auche, el disparo al arco. Mal afuera, se apuró Auche, pero sigue presionando el equipo local que quiere empatar el partido, Víctor. Sí, mucho mejor a esta altura General Caballero de Mallorquín. Aquí el remate de más o menos 30 metros de Auche. No giró la pelota porque se nota que buscaba segundo palo y al final el disparo le salió recto, por así decirlo, y terminó perdiéndose a un costado de la portería de Anthony Silva. Son definitivamente y por lejos los mejores minutos de General Caballero en este partido. Veremos si la alcanza como para llegar a la paridad ante Nacional. Sigue ganando la visita Nacional 2-1. A todo ponerle pistón y para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor, radiador verde, rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona, shampoo, pistón y tecnología en lubricación para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota en poder de General Caballero, va en ataque con Diego Martínez, mete la diagonal Clementino González, recaptura Juan Fernando Alfaro tocando por bajo, por la izquierda con Rivas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa Robilo, ganan más donde se indica corre. El momento, General Caballero 1, Nacional 2. Hizo seguro, Chaco. Este del país, Olimpia le ganó 2-1 a Tacuarí. En la Universidad María Serrana, infraestructura de vanguardia, intercambios académicos, impulso de proyectos y participación de congresos internacionales. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Comecipar puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida y exento de IVA. Llámanos al 248.000. Comecipar, tu mejor opción. Saque de costado jugando rápidamente sobre la zona derecha, metiendo la pelota Mareco en mitad de campo, se muestra con la pelota Auche tiene el balón para el conjunto
cuadro local. Juega sobre la banda derecha, se muestra Mareco. Mareco está instalado en terreno enemigo. Adelanta fútbol sobre la zona de Martínez. Diego Martínez, es Derdis Martínez el que retrocede ahora con Mareco. Insiste el rojo mallorquino. Informa personal, si tenés juego personal, te duplicamos todo. Primera fecha del Brasileirao. Ahora sí se terminó el partido. Fluminense y Bragantino empataron 2-2. Fluminense rival de Cerro en Copa, Bragantino del Luqueño en Sudamericana. Busca la salida a la academia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pecho y laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege tu casa con Zika. Queda bien. Lescano ya recupera para el rojo mallorquino en su terreno, jugando rápidamente para Arce. Arce acelera, perseguido por el volante de Nacional. Hablamos de Mesa. Se va metiendo Teodoro Sebastián Arce. Arce levanta la cabeza, manda sobre la zona derecha. ¿Quién está allí? Es Mareco. Mareco para Derdis Martínez. Otra vez con Mareco. Mareco sube, avanza rojo mallorquino. Le pide a Clementino que se muestre. Atención, Mareco coloca centro para Clementino. Va Diego Martínez. Ni Clementino ni Diego Martínez. Saca Juan Luis Alfaro para Nacional. En esta última el error fue de Teodoro Arce porque Clementino peinó buscando segundo palo y Teodoro estaba a la altura de la media luna, por eso nadie completó la jugada en ese sector. Pero General tiene que empezar a meter más centros porque creo que están dudando mucho el momento en el cual lanzar la pelota al área, y con Clementino y Diego Martínez uno del lado de otro podrían generar mayor peligro. A esta altura ya no da como para jugar lindo, tratar de hacer circulación. Si todo el partido no lo hizo, ¿por qué a partir de los 72 debería hacerlo? Tiene que empezar a cargar y ver qué pueda pasar para llegar al empate. Sigue ganando Nacional 2-1. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En instantes Ortiz en General Caballero, mano inocente de Mareco. Termina tocando con la mano, reclama Mareco allí, tiro libre peligroso cerca del banderín para el equipo de Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En General Caballero, camiseta 26, Richard Ortiz, y se retira Valenti. Se juega el todo por el todo. Richard Ortiz delantero, de buen juego aéreo, saca a un zaguero central. Vamos a ver cómo reacomoda el fondo porque no le queda otra al técnico Fabián Ponce. Va por el tercero Nacional que tiene un tiro libre. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, frente a tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sporting etiqueta negra con bombelos paraguayos sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tiro libre peligroso que corresponde al conjunto de Nacional sobre la banda izquierda, señores. Le va a pegar la pelota. Perfilado Juan Fernando Alfaro. Deja finalmente para Cáceres, que vuelve a acomodarse. Dilata el tiro libre para el equipo de Nacional. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Rosatabla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosatabla, nueva tienda online de Casa Rosada. La orden del juez, señores. Vendrá el tiro libre. Blas Cáceres apunta, coloca centro. Saca Mareco, reclama una falta. Golpe de puño del arquero. Infracción. Infracción sobre Arévalos. Tiro libre en su terreno para General Caballero. Primera fecha del Brasileirao, también final del compromiso. São Paulo de local cayó 2-1 ante Fortaleza. En el equipo paulista no ingresó el paraguayo Damián Bobadilla. Muy bien, es salida para el rojo mallorquino. En un mundo lleno de desconfianza no dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre, calidad papasa. Se viene Nacional picando por la derecha. Juan Luis Alfaro. Juan Luis encaró, se mete en diagonal. Pica, atención, metiéndose Gómez allí cerca del área. Perdió la pelota Gómez. La pelota para Arce, falta, dice el juez, infracción. De lateral derecho Juan Luis Alfaro, tiro libre en su campo. Tiro libre para General Caballero. En Estados Unidos, minuto 57. Ahora Inter Miami le está ganando de visita 2-1 al Kansas City. El primero para el Inter lo hizo Diego Gómez, el segundo Lionel Messi. Atención que va metiéndose dentro del área el recién ingresado Richard Ortiz. La marca por parte de Juan Fernando Alfaro. Va saliendo el equipo de Nacional. Testeado, comprobado y probado el llenato parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia. Opicia, calidad desde su origen. En Concasa, empezá tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Rubino. Cardamas, este es donde se dirige a Jorge. General Caballero 1, Nacional 2. Hizo seguro, Chaco. La pelota de Auche, se viene Auche, pica, atención por la derecha, Diego Martínez, va Diego, el mano a mano allí con el zaguero, con el volante en realidad Juan Fernando Alfaro, falta
Pitó la infracción, señores, el juez Díaz de Vivar. ¿Qué tiro libre va a tener General Caballero? Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Y es amonestado Juan Fernando Alfaro, correcta amarilla porque Diego Martínez impulsó la pelota hacia adelante como para ganar en velocidad, ya se lo quitaba encima al volante argentino, lo tuvo que tocar o si no se iba, como para meter el centro el jugador de General Caballero. Dos cambios más en Nacional, camiseta 10 para Thiago Caballero y el otro es Jordan Santa Cruz, número 24. En instantes la variante nacional. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzás siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Señores, tiro libre peligroso que corresponde al equipo local a General Caballero. Vuelve a colocar la pelota Uche. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Ingresa Jordan Santa Cruz, camiseta 24, se retira Blas Cáceres. Ingresa 10 Thiago Caballero, deja el campo Rodrigo Arevalo. Allí están los cambios en el equipo de Nacional. Auchi, el tiro libre para el cuadro local. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Alamos, importa distribuir en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, BY. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Vendrá el tiro libre, señores, para el equipo de General Caballero. Cómo se dilata mucho el tiro libre del equipo local. Va a el centro de Auche, pelota arriba, saca con golpe de puños el arquero Anthony Silva. Rebote para el chino Diego Martínez con la pelota, tocando el esférico sobre el Escano, pica el Escano, pierde la pelota, gana un lateral cerca del banderín para el rojo mallorquino. Tupi 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ataca General Caballero, va al centro, al área, despeja Blasi con la pierna derecha, va a recuperar General Caballero por intermedio de Romero. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pueblos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea. Pueblos Amanecer y Granjeros Campo 9. Cerca de los 33, señores, Nacional está consiguiendo de momento la victoria. En Juan León Mallorquín le gana General Caballero 2-1. Compra a precio mayorista en la hora, se encontrás todo lo que buscas, precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatón Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Auche juega rápido y se va metiendo en diagonal. Derdis Martínez apunta a Derdis, va a sacar el disparo bloqueado, pega la pelota en la espalda, me parece, de Mesa. El árbitro deja seguir, saque de costado en ataque, sí, Víctor. Con este último cambio, el ingreso de Richard Ortiz por Valenti, pasa a jugar de lateral derecho Derlis Martínez y de central Miller Mareco. Arriesga, se juega el todo por el todo Fabián Ponce tratando de empatar. Se va metiendo Arce, busca el empate el equipo local. En Estados Unidos ahora minuto 61, van empatando ahora 2-2 Kansas City e Inter de Miami. En el equipo visitante marcaron Diego Gómez y Lionel Messi. Es tiro libre finalmente, falta de Arce allí sobre el volante de Nacional, Alan Gómez, tiro libre que corresponde a la academia. Aprovechar los mega descuentos en Punto Forma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa Va a ser SRL. amonestado Anthony Silva por demorar seguramente. Así es, se dio cuenta el árbitro de que estaba demorando más de la cuenta Anthony Silva. Pasa que a Nacional le conviene consumir segundos a esta altura para evitar que General Caballero lo encierre contra su arco. Así que es amonestado el arquero y capitán de Nacional. Sacando justamente a Anthony Silva la pelota sobre la punta derecha en poder de Thiago Caballero, pico larga, se le termina yendo el balón por el fondo, señores. Habrá tiro de portería, va a reponer Aríbalos para el cuadro local. En Bristol aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Kumhotar, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumhotar. Encontrarlas en Tacomer y distribuidores del país. La salida del conjunto local con Miller Mareco, como decía Víctor, pasó a jugar de central. Mareco levanta la pelota, viene arriba, corre, intenta bajar Clementino González. La pelota de Jordan Santa Cruz, recupera Pablo Ayala, mete el balón dentro del área, no llega Diego Martínez, otra vez Ayala a las alturas. Clementino baja la pelota para Martínez, le queda al chino el disparo, mal afuera, le pegó a la carrera Diego Martínez, lejos el disparo, al menos llegó General Caballero, Víctor. Pero fue un buen intento porque en medio de dos rebotes tras el juego aéreo le quedó la pelota a Diego Martínez, controló con el muslo, buscó ajustar la pegada
pegado el balón al palo, se le abrió un poquito más de la cuenta. Fue un buen intento. Anthony no tuvo mucha reacción en esta situación. Se nota que tenía la jugada bajo control, que ya percibía que el balón iba a salir a un costado del palo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo. Carrera más donde se indica Jorge. De momento General Caballero 1, Nacional 2. Eso seguro, Chaco. Fútbol de Perú, minuto 5 de la etapa complementaria. Sport Boys y Universitario están empatando 0-0 en el equipo de la U titular. El zaguero paraguayo ex Cerro Porteño, Williams Riveros. La pelota en poder, atención del delantero de Nacional. A la disputa va Mesa ahora con Caballero, pica Caballero, levanta centro. Atento el arquero de General Caballero, Gustavo Arévalos, discuten en las gradas. Dos hinchas de General Caballero, uno tratando de explicarle al otro el por qué no llega el empate del rojo mallorquino. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Mini Empeño, venta joya de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Funcionamiento casi profesor Cabral Concepción. Mini Empeño. Va Arce, quiere ganar fondo de cancha. Quiere colocar el centro. Termina sacando como puede Juan Luis Alfaro. Es lateral cerca del banderín sobre el costado izquierdo para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se vendrá Ronaldo Báez. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Camiseta 21, Ronaldo Báez, se retira Teodoro Arce. Último cambio en General Caballero de Mallorquín. Muy bien. Se juega al todo nada Ponce con la presencia de Báez dentro del campo de juego. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cebellera 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La única explicación es que seguramente está cansado, ¿verdad? Y sí, ya tratar de agotar las fichas, ya las piernas cansadas con lo pesado que está el ambiente y por sobre todo el terreno de juego, así que busca otra alternativa con Ronaldo Báez para darle desborde y por sobre todo meter centros, que es lo que necesita General. Saca Anthony Silo abandonando prácticamente su arco. Termina despejando el arquero de Nacional. Se viene Thiago Caballero de contra, buscando liquidar el pleito de la academia. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pasatillas se lo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota en poder de General Caballero con Lescano. Sale con todo Lescano para el conjunto local. Mete la diagonal, toma Lescano. Levanta el balón bien arriba. Diego Martínez baja la pelota para Auche. Está cansado Auche, ya no corre. Gana de todas maneras un lateral en ofensiva el equipo local. Fútbol de Grecia, Panetólicos de visita le ganó 1-0 a Kifisia FC. Del equipo visitante del ganador jugó Sergio Chico Díaz hasta los 62. Tiro libre, peligroso, cabecera del área para General Caballero. Si aclaramos que le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortevi, con la garantía de la cooperativa Chorticher. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué tiro libre va a tener allí en la cabecera del área el equipo de General Caballero, Víctor? Es una gran oportunidad para General Caballero de llegar al empate. La falta la cometió Juan Fernando Alfaro. Creo que ansioso porque tenía la posibilidad de seguir esperando un ratito más para recuperar la pelota. Lo tomó casi de la cintura al hombre de General y le da esta chance que va a estar en los pies de Richard Ortiz. Señores, Ortiz tiene la chance de emparejar las cosas. Le va a pegar con la zurda, 4 la barrera, perfil para un zurdo. Ya no suben los zagueros porque me parece que el disparo va a ir directo al arco. Eva Ortiz tira, pega la barrera, córner sobre la derecha para el equipo de General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue presionando el rojo mallorquino por el empate. Cuando cargas el carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscríbete en la Autic, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a autic.tu.py. Autic, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. ¿Qué quisieron hacer con el córner? Pase para Lescano, centro. Insiste Lescano, no era más fácil tratar de levantar de manera directa el centro. Auche se equivoca y pide disculpas. La pelota le va quedando, señores, a Verdis Martínez. Presiona General Caballero. Verdis Martínez coloca centro. Balón bien arriba. Testazo defensivo de Blasi. Va recuperando Pablo Ayala. Ayala para Clementino. Mete la cabeza Alfaro. Insiste la presión de General Caballero. La pelota le va quedando a Lescano sobre el carril izquierdo. Presiona con todo el equipo local por la paridad. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Robilo, ganan más donde este sin Lidia Jorge. Está ganando Nacional. General Caballero 1, Nacional 2. Eso seguro, Chaco.
¿Qué querés que te diga? Para mí hay penal sobre Diego Martínez, el cacupeño. Hay un penal claro que el árbitro deja seguir, casi entra Ponce al banco y saca Ayala para que revise la acción, Víctor. Sí, de buena primera te digo que es penal, porque Diego Martínez ya tenía ganada la posición como para rematar, no dominó la pelota, es cierto, pero tenía la ventaja y el jugador de Nacional lo toca desde atrás y evita que llegue. Sí, es penal. Sé que hay un poco de Diego Martínez de su parte en lanzarse, Caballero. pero el jugador de Nacional nunca toca la pelota, Para mí Gustavo es penal. Caballero, y con el impacto lo echa Diego Martínez, sí, tiene que ser penal. Me sorprende que no haya cobrado Díaz de Vivar, porque va a tener que apoyarse en el VAR, lo va a tener que llamar el VAR, que está a cargo de Aldo Quiñones. Insisto con esto, hay cosas a considerar, veremos cuál es la evaluación que hacen, porque Diego Martínez no controla la pelota, pero ella tiene ventaja como para poder darse la vuelta y ejecutar. Y el jugador de Nacional, en el intento de cortar esa acción, no toca el balón y lo termina atropellando en la pierna izquierda, a la altura del muslo, el contacto. A mí me parece que tiene que ser penal para General Caballero de Mallorquín. Señores, hay charla entre Díaz de Vivar con Aldo Quiñones, que es el juez del VAR. Y bueno, hay que ver qué determinación finalmente toman. De momento, fútbol paralizado. Con Lactolanda hay una variedad de productos leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límite. Control Love You Are. Para mí fue penal. Y siempre volvemos a lo mismo en estos casos, Jorge. Cuestiones más suavecitas se suelen cobrar. Y esta es como para sancionar. Aquí no llega la pelota. Gustavo Caballero intenta hacer el cierre con pierna zurda y lo agarra en el muslo a Diego Martínez. El jugador, es cierto, siente el contacto y se arroja y no cobra penal. Lateral, será el lateral. Va a continuar el partido. No hay penal, dice Díaz de Vivar. Bueno, entonces no sé qué más tendría que pasar para que se sancione la pena máxima en este partido. Y finalmente dejan seguir, señores. Tras la charla entre el juez del VAR, Aldo Quiñones, con el árbitro principal, Díaz de Vivar, no hay penal. Es balón en la salida para Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Qué pasó en Ecuador? Técnico Universitario le ganó de visita 2-1 al Mushuk Runa en el equipo ganador. Ingresaron en la segunda parte Rodrigo Ruiz Díaz y Milton Maciel. Salida de Arévalos para el equipo de General Caballero. En DC Barber, servicio de corte y barbería primer nivel, le conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Cerámica y Togua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Togua. Ventas al 607-551. Cerámica y Togua, 100% pasión. Estoy sorprendido con que no haya revisión en esta situación. Sí hay que entender, y Jorge me decía aquí en privado, pasa que Diego Martínez es el famoso caso hazte de fama y échate a dormir, porque en realidad es un jugador que se tira permanentemente, pero en esta sí hay un contacto como para que caiga de la manera en la cual cayó. Tenía que ser revisada la acción. A mi criterio, viendo un par de repeticiones, era penal para General Caballero. Saque de costado para el equipo de General Caballero. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora nos muestran una repetición en Zoom y ¿sabes qué pasa? Llegó a tocar con la punta del botín, toca la pelota al jugador de Nacional. Así que ahora entendemos y le termino dando la derecha. Me corrijo, porque en la imagen que teníamos anteriormente parecía que no llegó al balón. Sí, con la punta del botín termina tocando la pelota y después se lo lleva puesto a Diego Martínez, así que no era penal. Aplausos para el VAR, definitivamente. Me dejé impresionar por la primera imagen y no era penal. Toca primeramente la pelota el hombre de Nacional. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ingresa en Nacional 36. Ismael Venegas, se retira Gustavo Caballero. Último cambio en la cadena. Muy bien, pelota para General Caballero, que va por el empate. El lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 7 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va Ortiz, el disparo más lejos afuera. Le pegó el delantero de General Caballero. Saque de meta que corresponde a la academia. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota
Z4X, el paso misterioso sale en 3, Renault Kwid, mucho más. Siente el poder de cambiar en tus manos, se por Emoy. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubilo, ganar más este donde te indica corre. Señores, de momento está ganando la Academia. General Caballero 1, Nacional 2. Hizo seguro, Chaco. 6 más, se juega hasta los 51. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Morque, teléfono 227-37-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. En electrovante VHT Play de 43 pulgadas en cuota 225.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados e ingresa a electroban.com.py. Falta sobre Ronaldo Báez, le va a pegar a Auche, tiro libre, Auche agiliza, juega en corto sobre la banda derecha, allí se suma Derdis Martínez, apuró. Qué tiro libre, desperdicia General Caballero, Víctor, en su afán de empatar. Hoy estuvieron con la obsesión de probar de 30 metros, porque Derdis Martínez no tenía una posición privilegiada para probar y tenía 3-4 compañeros pidiendo el balón en el área, prefirió rematar y el disparo le salió abierto. Otra buena chance que desperdicia General y se le van consumiendo los minutos. Saque de meta para la Academia. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de Pechugan en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugan.py. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Se va metiendo Ortiz en campo rival, la pelota para Ronaldo Báez, no puede controlar, despeja Jordan Santa Cruz, va recuperando la pelota mitad de terreno de Derdis Martínez para el equipo de General Caballero, que está instalado en terreno rival tratando de empatar el partido con Diego Martínez, busca la paridad del local. Gol paraguayo en Perú, Adrián Fernández marcó de penal el segundo para Alianza Atlético, que de local superó 2-0 a Unión Comercio. 46, casi 47, levanta la pelota Romero, balón al área, saca Alfaro, insiste General Caballero, Clementino está, despeja Venegas, no pudo empujar Clementino, Víctor. Atropelló Clementino y casi le quedó la pelota servida. Después de ese rebote, atento Ismael Venegas para cortar. Un poquito tarde se decidió General a cargar, porque si hace rato lo intentaba, alguna situación peligrosa iba a tener. Quedan 4 minutos, ahora en la desesperación comienza a cargar, tiene a los dos grandotes, a Richard Ortiz y a Clementino, y ya le quedan apenas 4 minutos para tratar de empatar. Parece difícil que pueda conseguir. Respira Nacional, que gana 2-1. Abrirle tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la Nena Plus, una cabecera tapizada, regalo cuotas de 99.000 guaraníes más info en koala.com.py. Con tu tarjeta de crédito Banco, los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. Va sacando la pelota desde el fondo, Derdis Martínez jugando para Diego Martínez, otra vez para Derdis Martínez, de Diego a Derdis, despeja Jordan Santa Cruz, pegó en Derdis Martínez, enojado con el asistente lateral para Nacional. Fútbol peruano, Melgar le ganó 2-0 a Carlos Manucci. En el equipo visitante fue titular el ex General Díaz, Ángel Benítez. Ingresó a la 58 el volante paraguayo Gustavo Viera. ¿Tarjeta para quién? ¿Para Ponce? ¿Por reclamar? Sí, para Fabián Ponce. Pasa que ellos se quedaron con la situación a primera vista del penal que reclamaban, pero me parece que le van a comentar después que hubo un roce con la pelota, la punta del botín, al final no era penal, pero quedaron con esa situación, con ese reclamo. Guillén finalmente le ha amonestado en la banca, el arquero supo. Le quedan 3 al partido. Ante corte de energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Gómez, se equivoca Gómez. Sigue también desaprovechando contragolpes Nacional y va a tener una más General Caballero con Ronaldo Báez. Se viene con todo Ronaldo por la izquierda. La pelota es para Auche. Coloca centro, balón al área. No, Venegas saca de cabeza. Va a recuperar Auche. Lateral para General Caballero. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los indicadores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información en los 18-4000. Caja Mutual. Ortiz, el disparo al arco. Será tiro de esquina o saque de meta. Córner que corresponde a General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Me parece que es la última. Le va a pegar a Auche. Tiro de esquina para el cuadro local. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática. $29.990. Inscripciones al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Hasta el arquero Arévalos va al área de Nacional. Derdis Martínez centro. Arévalos intentó de cabeza. Es córner. Sí, señor. O es saque de meta. Me parece tiro de esquina de vuelta para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Córner, dice Arévalos, o es saque. Me parece que por el gesto del arquero es tiro de portería. ¿Cuánto va?
Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Robino, que más donde esté sin limpia, Jorge. Caballero 1, Nacional 2. Hizo seguro, Chaco. Minuto y termina el partido. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios en todas sus sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos, cuidarte. Se va el partido, Víctor. Así es, y aguanta Nacional este último minuto. Balón largo de Anthony Silva, tratando de alejar de su portería. Le deja una nueva carga a General Caballero. Tiene 40 segundos para tratar de empatar. Viene el pelotazo largo, se eleva, Uche golpea de cabeza, saca como puede la defensa con Cañete. El balón no. Se equivoca aquí en su afán de jugar rápido. Derlis Martínez va a ganar Nacional. Saca mesa para la academia. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, interior autorizado, cemento del Viví, acceso a casi perpetuo socorro en Niembro. Víctor, se va el partido. Así es, la última la desperdició Leandro Mesa para Nacional. En vez de aguantar, refrigerar el balón, quiso meter un pase al vacío y le dio una nueva oportunidad a General Caballero. Se va el partido, no hay tiempo, Báez se molesta, señores. Final del partido, ganó Nacional de visita 2-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, Ponce allí discutiendo algo con el árbitro. Me parece aquel penal que no cobró. Lo cierto, lo concreto, que el árbitro dejó seguir. Comentario final de Víctor Villalán en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido sube. Llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Reencuentro con la victoria para Nacional y salir del último lugar, que era el objetivo del día de hoy. Consiguió con mucho sacrificio, con un buen primer tiempo, por sobre todo ahí es donde marcó la diferencia con el gol a los 47 segundos y a los 24 minutos de la etapa inicial. General reaccionó tarde en el partido, consiguió el gol en contra, la situación que regaló entre comillas Blasi con el gol accidental que convirtió en propia puerta. A partir de ahí, en medio del desorden, creció un poco más General, fue más intenso, le puso más ganas al partido, pero ya no le alcanzó el tiempo para empatar. Y todo indica que fue lo último de Ponce al frente de General Caballero. En las próximas horas probablemente se esté confirmando su salida al frente de la dirección técnica de General Caballero de Mallorquín. Y esperar novedades, pero así como están las cosas, el candidato principal sería, y dejo sería porque no podemos hablar en afirmativo, es Aureliano Torres. Aureliano está hoy trabajando en inferiores de Olimpia. Seguramente hay una cuestión que arreglar en para uno como para que se dé su salida, pero sería el principal candidato en caso de que se defina esta noche la salida de Fabián Ponce como técnico de General. Merecida victoria de Nacional, si hablamos del balance general, fue el que mejor hizo las cosas durante los 90 minutos. Le tocó sufrir porque es inevitable que con el impulso del descuento General Caballero lo haya metido contra su arco. No es que lo pelotearon tampoco a Anthony Silva, pero sí estuvo rondando la paridad en los minutos finales el equipo de Mallorquín. Nos vamos, ha sido todo por hoy en esta cobertura. Empezamos temprano con la victoria de Olimpia 2-1 ante Tacuarembó en Ciudad del Este. Ahora fue victoria también en el Alto Paraná de Nacional ante General Caballero. Estuvimos con Jorge Casal en los relatos, con Darío Argüello en la locución comercial, Damián Recalde en la parte técnica, Gerardo Noguera en coordinación, Gustavito Sánchez en control central. Gracias por su atención. Nos reencontramos mañana para más partidos de esta fecha 13 del torneo Apertura. Buenas noches para todos.